El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el cuarto capítulo de Catelyn Stark en Juego de Tronos y podéis escucharlo en iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta, Balaena Velaryon en Twitter, y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad estoy contenta, este es un capítulo bastante de transición, podríamos decir, pero tiene un par de detalles interesantes. El primero es que por fin vemos Desembarco del Rey, esa ciudad de la que tanto se ha hablado, por fin la descubrimos. Y por otro lado se nos presentan dos personajes que van a tener muchísimo peso en la historia, como son Meñique y Varys. Así que la verdad que a pesar de ser un capítulo que podría de alguna forma pasar desapercibido, creo que va a haber bastante debate sobre todo en torno a estos dos temas. Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La verdad es que si la semana pasada tenemos un capítulo a tope de magia, esta semana tenemos un capítulo que es a tope de política, porque vamos, no hay personajes más políticos en Canción de Hielo y Fuego que Varys y Meñique, los auténticos jugadores maestros del Juego de Tronos, y este capítulo es su presentación, así que tengo muchas ganas de hablar de él, la verdad. Y Santi, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Sí, como habéis dicho todos, venimos de provincia hasta la capital y todo está muy bien. Realmente vemos eso, vemos sobre todo, nos describen muy bien la capital del reino y a partir de ahí pues vemos a estos dos personajes que van a ser posiblemente los titiriteros en muchas cosas de lo que va a pasar de ahora en adelante. Exacto, es como el capítulo presentación de los dos grandes jugadores del Juego de Tronos, así que se convierte automáticamente en un capítulo muy interesante. Pero antes de pasar a analizarlo, cuéntanos, Santi, ¿qué preguntas nos han hecho los oyentes esta semana? Bueno chicos, sí, pues esta semana tenemos una pregunta de dos personas que son muy activas, sobre todo los días miércoles cuando presentamos los programas en nuestro directo pequeñito que tenemos en YouTube para poder pues convivir con vosotros y disfrutar entre todos de ese estreno de capítulo. En este caso, tanto Elendor como Andrea nos han pasado esta pregunta que es muy interesante. Hola, oyentes de La Canción Continúa, soy Fernando, Elendor en Twitter, saludo desde Bélgica. En primer lugar quería daros las gracias por este fantástico podcast que estáis haciendo y por seleccionar mi pregunta. Y hola, yo soy Andrea, también saludos desde Bélgica. Y igual que dice Fernando, quería daros las gracias por hacer este podcast que nos está encantando, de verdad seguid así. Y bueno, porque gracias a él hemos podido conocernos nosotros. Sí, y este es el motivo por el cual vamos a grabar la pregunta conjuntamente, puesto que hicimos casi prácticamente la misma pregunta en Twitter. Y bueno, pues la primera parte de la pregunta sería: ¿por qué creéis que Varys no revela que Meñique está mintiendo? Dado que probablemente sepa que Meñique se está inventando el origen de la daga. Y bueno, la otra parte de la pregunta es ¿por qué creéis que Meñique revela así sus intenciones delante de Varys, ¿no? Porque parece bastante claro cuando le miente a Cat que está intentando poner a Stark contra los Lannister. Así que, ¿por qué creéis que hace esto delante de Varys? Bueno, pues muchas gracias por elegir nuestra pregunta y un saludo otra vez. Un saludo, muchas gracias y esperando ansioso el resto del capítulo. Vale chicos, pues frente a lo que nos preguntan esta semana, la verdad, pues creo que sobre todo Varys no desmiente la mentira que dice Meñique directamente por el hecho de que sabemos que en este caso las ambiciones de Meñique son ambiciones personales de poder, mientras que Varys tiene una ambición a mucho más largo plazo con su plan que en un inicio pareciera que está basado solamente en Daenerys y en traer el ejército de Khal Drogo a este lado del mar para volver a tomar, pues por así decirlo, el trono a los Targaryen. Ya luego veremos que va mucho más allá el plan que tiene con Illyrio y demás. Y pues frente a esto yo creo que él no dice nada frente a la mentira que le dice Meñique a Catelyn por el simple hecho de precisamente salvaguardar un enfrentamiento Stark-Lannister que se podría gestar si en caso de que
de que Caitlyn se enterara de la verdad frente a la daga, o pues que directamente fuera a confrontar a la familia Lannister mucho más rápido de lo que ha sido. Así que por ese lado está eso, y por otro lado también el hecho de que Varys le da la información a Meñique de que Caitlyn va a estar en desembarco, pero sin embargo se asegura de estar él en el momento en el cual están hablando para tener toda esa información también, y sobre todo para evitar cualquier tipo de inicio, de que empuje Meñique a la guerra civil antes de lo que a él le sirve. Por lo tanto, pues vamos a abrir como siempre la mesa de debate. Y Bea, cuéntanos qué piensas sobre la pregunta de esta semana. A ver, yo creo que aquí Varys juega un papel interesante porque, como suele ocurrir, yo creo en su caso, él acostumbra a llevar un punto de vista como más presencial, ¿no?, que activo. O sea, creo que Varys es un personaje al que le gusta observar, que le gusta intrigar, pero sí que es cierto que intenta que sean los demás los que actúan. En muy pocas veces lo hemos visto mojándose realmente por conseguir sus objetivos. Entonces, yo creo que en este caso, además, el tema va con él hasta cierto punto. Y aparte creo que es un personaje que mide sus palabras, que intenta conocer las intenciones de todo el mundo antes de decir nada, ¿no? Creo, en primer lugar, empezando por la primera pregunta que nos han hecho, que es por qué Varys habla con Meñique cuando se entera de que Cat está en desembarco. Yo creo que le da esa información porque sabe que si no se lo cuenta a nadie, para empezar, yo creo que Cat sería descubierta relativamente fácil, porque aunque vayan aquí de súper intrigantes ninjas, yo creo que sería descubierta, ¿no? Sobre todo hemos visto ya que ha sido el propio marinero, el propio capitán el que los ha descubierto. Así que interpreto que prefiere como jugar sobre seguro y llevar ventaja. Además sabe que Meñique probablemente le dejará presenciar la conversación, cosa que igual si estuvieran en desembarco Renly, Barristan o Pycelle no le hubiesen dejado. Y además creo que es consciente de que si hubiese ido él solo a ver a Cat, ella jamás le habría revelado sus planes sobre la daga. Aunque hubiese estado contra las cuerdas, creo que Cat se hubiese callado. Precisamente es la presencia de Meñique lo que hace que Cat hable. Por otro lado, yo creo por supuesto que Varys sabía que la daga no era de Tyrion, pero de la misma forma que Meñique es un personaje al que le gusta crear el caos, lo hemos hablado varias veces, Varys tiene a dos personajes enfrente y es consciente de cuál es el rival más poderoso. Evidentemente no por familia o por dinero o por posición, que sería Cat, pero sí por inteligencia, que en este momento es lo que cuenta. Y como en otras muchas ocasiones, yo creo que Varys prefiere conocer la información de antemano, no interponerse en los planes de nadie y esperar, que es algo que no hacen muchos personajes en esta saga. Él siempre espera. Por ejemplo, lleva gestando todo el tema de Aegon desde hace mucho. El problema de este mundo es que los planes cambian cada 2x3. Entonces, claro, en eso Meñique quizás es más flexible. Pero por otro lado, yo creo que Varys no se aliaría con Catelyn esta, es decir, no le daría la información porque además apenas la conoce, sabiendo que, por ejemplo, que probablemente también intuye que la nueva mano, en este caso Ned Stark, puede correr peligro como pasó con Jon Arryn. Entonces, por otro lado está Meñique, ¿no? Que de alguna forma, ¿por qué Meñique revela sus intenciones así, con Varys, etcétera? Yo creo, sinceramente, quiero pensar que lo está probando. Es decir, pienso que entre ellos siempre existe ese juego de intrigas en el que uno siempre está a la altura del otro. Yo creo que no hay nadie que se les compare a nivel de intrigar en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Entonces, creo que prueba a Varys para saber si va a hablar, aunque pienso también que sabe que no lo hará, ¿no? En el caso de que hablara, dudo que a Meñique le costará mucho girar las tornas en contra de Varys, porque siempre he pensado, y a lo mejor aquí me estoy aventurando mucho y me corregiréis si me equivoco, yo creo que de cara al rey, de cara a su séquito, de cara a su familia, creo que Varys es un personaje más débil que Meñique, porque es extranjero, porque está todo el tema de Aerys, y también el hecho de que tenga esos pajaritos, yo creo que lo convierte en una figura como más intrigante, ¿no? Como más sospechosa. Entonces yo creo que si Varys hablara, pienso que tendría las de perder. Entonces yo creo que aquí Meñique de alguna forma lo prueba, porque siempre tienen como ese juego. Pero ya te digo, esto último igual me aventuro mucho y es algo que pienso yo, pero no sé si realmente es así. A ver, lo primero que tengo que decir es que Varys y Meñique son dos personajes muy enigmáticos, son de las personas de Poniente que saben más cosas, tampoco son omnipotentes, muchas veces cuando le preguntan a Martin cosas,
recuerdo que dice, pues Varys no sabía, por ejemplo, que Meñique hizo no sé qué, o Meñique no supo que Varys hizo no sé cuál. Es decir, saben mucho, pero tampoco saben todo, ¿no? Tampoco son superpoderosos ni son omniscientes, ¿no? Pero bueno, digo, partimos de la base que son personajes que saben mucha información y que Martin, como saben mucho, nos oculta mucho lo que piensan y nos oculta cómo acceden a esa información. Varys se quita la careta en el epílogo de Danza de Dragones, pero Meñique no se ha quitado la careta todavía en lo que llevamos de los libros. Entonces, respondo a la pregunta, que es muy buena, hay que citar a tanto a Elendor como a Andrea, que son siempre maravillosos comentando por las preguntas la pregunta que han hecho, que es muy buena. Yo creo que mi sensación es que Varys y Meñique no trabajan juntos, pero pueden llegar a tener objetivos comunes. Y en este caso, creo que Varys le da información a Meñique para que Meñique le deba un favor, por decirlo así, o para igual saldar una deuda que Varys podría tener con Meñique, en plan, hoy por ti, mañana por mí, sabiendo que no trabajamos juntos, pero podemos tener un objetivo en común. Ese es el principal motivo. Y que Meñique revela sus intenciones así ante Varys, porque Meñique está mintiendo. Y Varys sabe que Meñique está mintiendo. Entonces, Varys no tiene que decir nada en esa escena para saber, uy, Meñique está mintiendo por algo, evidentemente yo no digo nada, evidentemente manejar la información de que Meñique está mintiendo a quien era su antiguo amor, y yo esto lo apunto en mi agenda y en algún futuro me puede ser interesante. Y si Catelyn hubiera sobrevivido, Ned Stark hubiera sobrevivido, etcétera, pues podría haber utilizado esa información para malmeter a Catelyn o a Ned Stark contra Meñique. En plan, pues ¿te acuerdas cuando dijo esto? Pues era mentira y te lo puedo probar. En plan, yo no digo nada, pero lo apunto todo. Así que eso, un poco por resumir, ya digo que la pregunta es buena y los personajes son difíciles de responder. Yo creo que estos personajes se tienen muy calados, saben hacerse favores uno al otro, asumiendo que no trabajan juntos, no trabajan con el mismo objetivo final, pero pueden llegar a colar sabiendo, dice, sí, yo te dejo algo, pero no gratis. La colaboración siempre es a cambio de algo, de obtener información o de un favor futuro. Exacto, estoy súper de acuerdo con todo lo que acabáis de decir porque, a ver, esta pregunta es muy buena, es muy compleja también porque aunque las preguntas en sí sean fáciles de responder, no es fácil aventurar por qué en ese momento hicieron lo que hicieron, pero esta pregunta nos plantea otras preguntas implícitas que van mucho más allá, ¿no? Y para las que no tenemos respuesta. Así que respondiendo a lo que han preguntado concretamente, estoy de acuerdo, creo que lo habéis dicho vosotros. ¿Por qué Varys le cuenta a Meñique esa visita de Catelyn? Yo creo que es porque sabe que tienen un pasado en común. Supongo que también quiere tantear la reacción tanto de Catelyn como de Meñique, ¿no? De ese reencuentro, quiere jugar un poco Varys a eso. Y también, como decía muy bien Bea, generar pues un entorno de confianza para Catelyn, ¿no? Él supone que Catelyn a él mismo nunca le contará nada porque no confía absolutamente nada en él, y más sabiendo que es pues el consejero de rumores, ¿no? del rey al que Catelyn no quiere ver. Así que yo creo que por esos motivos se lo cuenta a Meñique, ¿no? Como para generar esa situación de confianza, de estar ellos tres hablando y poder acercarse a saber lo que quiere realmente Catelyn, ¿no? Y en tanto a la pregunta de ¿por qué Varys hace esto? Si piensa que se habría tardado más en el enfrentamiento de Stark y Lannister, ¿no? Porque en teoría lo que a él le beneficiaba era retrasarlo lo máximo posible, pero yo creo que a Varys, contrariamente a Illyrio, no le importa demasiado precipitar los hechos para la conquista de lo que ahora sabemos que era Aegon, ¿no? Creo que Illyrio es el que es más paciente. En aquella conversación que escucha Arya en los pasadizos, a Varys no le importa decir todo se ha precipitado, vamos a hacerlo ya, y es Illyrio el que le dice pues no, relájate, que si una mano ha muerto puede morir otra más, ¿no? Que nosotros necesitamos nuestro tiempo para lo que ahora sabemos que era todo de Aegon y Daenerys, etc. Y en cuanto a las intenciones de Meñique, que es una muy buena pregunta porque parece que nunca sabemos lo que piensa Meñique, cómo es que se expone así con una mentira tan descarada ante Varys, ¿no? Y yo creo que
se puede resumir en que Meñique es un apostador. Como bien decía Santi, Meñique es un agente del caos. Y creo que apuesta a que Varys se va a callar, porque quizás sabe cómo es Varys, sabe cómo juega con la información, como comentabas tú, Javi, y yo creo que la apuesta a que Varys no va a decir nada. Y incluso en caso de que Varys hubiese dicho algo, él creo que apuesta a que de haber dos versiones enfrentadas, Kat siempre confiaría más en él que en Varys. O sea que de todas hubiese ganado su versión, ¿no? Pero a lo que me refería con esas preguntas, ¿no? Estas preguntas son explícitas, podemos responderlas más o menos así. Hay gente que pensará más o menos igual. Pero yo creo que lo interesante de esta pregunta es que nos plantea otras preguntas como más implícitas, y es esa colaboración que comentabas tú, ¿no, Javi? Esa idea de que Meñique y Varys pueden trabajar o no juntos, y yo creo que tú has respondido muy bien a esa cuestión, porque es, bueno, también como pienso yo, ¿no? Que no creo que trabajen juntos más allá de que se aprovechan quizás a veces de las artimañas del otro, ¿no? Yo creo que cuando uno ve que el otro está mintiendo, pero ve también que esa mentira la puede aprovechar para sus propios intereses, pues allá que van, ¿no? Y como muy bien dices, seguro que Varys pues ha apuntado en esa agendita: Meñique el día tal ha mentido y esto lo puedo aprovechar dentro de 3 años para liar la parda, ¿no? Yo creo que no creo que tenga una especie de asociación malvada, ¿no? Pero sí que saben que el otro es un muy buen jugador y tienen cuidado el uno con el otro, pero a la vez pues aprovechan, ¿no? para sus objetivos, pues esas mentirillas que sueltan de vez en cuando. Pero bueno, seguro que es algo de lo que vamos a hablar, porque como bien hemos dicho en la presentación, este es el capítulo en el que se nos introducen a estos dos personajes, así que seguro que lo hablaremos más detalladamente en el análisis. Pero antes de pasar a él, dejemos que Bea nos resuma este capítulo. El capitán Moreo Tumitis le dijo a Catelyn que llegarían a desembarco del rey en menos de 1 hora, y aceptó, tras un amago de modestia, el venado de plata que Lady Stark ofreció a cada remero. Hablaba a la perfección la lengua común con apenas un deje tiroshi. Llevaba 30 años surcando el mar angosto, y la danzarina de las tormentas era su nave más rápida. Ser Roderick apareció en cubierta en aquel momento con mejor aspecto. Estaba un poco más delgado que cuando zarparon de Puerto Blanco. Las inclemencias del mar angosto no le habían sentado bien y estuvo a punto de caer por la borda. Tenía un aspecto extraño, sin sus poblados bigotes blancos. Se sometió a la navaja de afeitar de un marinero después de que se le ensuciara el mostacho por 3ª vez, cuando vomitó por encima de la borda. «No he sido un protector muy valiente», dijo Ser Roderick. «Estamos aquí, y a salvo. Es lo único que importa», dijo Catelyn. Metió la mano entre los pliegues de la túnica. Aún tenía el puñal. Necesitaba tocarlo de vez en cuando para recuperar la seguridad. «Ahora tenemos que encontrar al maestro armero del rey y rezar para que sea de confianza». Ser Aron Santagar es un hombre engreído, pero honrado. Aunque en el momento que pisemos tierra, estaremos en peligro, mi señora. En la corte hay muchos que conocen vuestro rostro. «Meñique», murmuró Catelyn entre dientes. El rostro acudió rápidamente a su memoria. Su padre había muerto hacía varios años, de manera que ya era Lord Baelish, pero lo seguían llamando Meñique. Las modestas posesiones de su familia se encontraban en el más pequeño de los dedos, y además, Petyr era flaco y menudo para su edad. «Era el pupilo de mi padre», dijo Cat. «Pasamos la infancia juntos en Aguas Dulces. Para mí era como un hermano, pero sus sentimientos eran menos fraternales. Cuando se anunció mi compromiso con Brandon Stark, Petyr lo desafió por el derecho a mi mano. Fue una locura. Brandon tenía 20 años, Petyr apenas 15. Tuve que suplicarle a Brandon que le perdonara la vida. Lo dejó escapar con tan solo una cicatriz. Después, mi padre lo expulsó. No he vuelto a verlo desde entonces». Alzó el rostro hacia la brisa, como si el aire fresco pudiera borrar los recuerdos. «Me escribió Aguas Dulces cuando Brandon murió, pero quemé la carta sin leerla. Entonces ya sabía que Ned se casaría conmigo, en lugar de su hermano.
Ahora Meñique es miembro del Consejo Privado del Rey, dijo Ser Roderick. Muy por encima de ellos, el vigía gritó. Desembarco del Rey se empezaba a divisar sobre las 3 altas colinas. Catelyn sabía que hacía 300 años las colinas estaban pobladas de bosques y tan solo un puñado de pescadores vivía en la orilla norte de Aguas Negras. Fue entonces cuando Aegon el Conquistador llegó en barco desde Rocadragón. Allí fue donde su ejército pisó tierra y allí, en la colina más alta, construyó su primera y rudimentaria fortificación de madera y barro. En aquellos momentos, la ciudad cubría la costa hasta donde alcanzaba la vista de Catelyn. Hasta sus oídos, pese a la distancia, llegaba el griterío del mercado del pescado. En la cima de la colina de Visenya se alzaba el gran septo de Baelor, con sus 7 torres de cristal. Al otro lado de la ciudad, en la colina de Rhaenys, se divisaban los muros ennegrecidos del Pozo Dragón, que no era ya más que una ruina tras las puertas de bronce que llevaban más de un siglo cerradas. La calle de las Hermanas iba de un edificio a otro, recta como una flecha. A lo lejos se alzaban los muros de la ciudad, altos y fuertes. A lo largo de la dársena se alineaba un centenar de muelles y el puerto estaba lleno de barcos. Y observándolo todo de forma amenazadora, desde la colina alta de Aegon, estaba la Fortaleza Roja, 7 torres enormes, achatadas y coronadas por parapetos de hierro, una inmensa barbacana de aspecto macabro, salas abovedadas, puentes cubiertos, barracones, mazmorras, todo en piedra de un color rojo claro. Había empezado a construirla Aegon el Conquistador y había terminado su hijo, Maegor el Cruel, quien después ordenó cortar la cabeza a todos los hombres que habían trabajado en ella. Juró que sólo los que llevaban la sangre del dragón conocerían los secretos de la fortaleza que los señores dragón habían construido. Pero los pendones que ondeaban entonces en las almenas eran dorados, no negros, y allí donde el dragón de 3 cabezas había vomitado fuego, se erguía el venado coronado de la casa Baratheon. «Mi señora», empezó Ser Roderick, «no debéis arriesgaros a entrar en el castillo. Iré yo, y le pediré a Ser Aron que se reúna con vos en un lugar seguro». Catelyn miró al anciano caballero mientras la galera se acercaba al muelle. «Corréis tanto peligro como yo». «No soy de la misma opinión», dijo Ser Roderick con una sonrisa. «Mi madre fue la última persona que me vio sin bigotes y murió hace ya 40 años. Creo que estaré a salvo, mi señora». En cuanto llegaron al muelle, varios marineros tiroshi saltaron a tierra para amarrar el barco. Moreo se acercó a Catelyn y a Ser Roderick, todos sonrisas, para preguntarles si necesitaban ayuda para llevar sus pertenencias al castillo. Pero ella preguntó por una posada limpia y cómoda. «Conozco varios lugares adecuados para vuestras necesidades, pero previamente está el asunto de la segunda mitad del pago, tal como acordamos, y también la plata que en vuestra generosidad prometisteis como recompensa. Me parece que eran 60 venados». «Para los remeros», le recordó Catelyn. «Claro, claro», asintió Moreo. «Aunque más valdrá que les guarde el dinero hasta que volvamos a Tirosh. Si les dais la plata aquí, se la jugarán a los dados, o la gastarán toda en una noche de placer, mi señora». «Cada cual debe tomar sus propias decisiones», dijo Catelyn. «Se han ganado la plata. No es asunto mío cómo la gasten». Para asegurarse, Catelyn quiso pagar a los remeros en persona. La posada era un local destartalado, pero las habitaciones eran amplias y luminosas, y Moreo había jurado que los guisos de pescado eran los más sabrosos de los 7 reinos. Y lo mejor de todo, la dueña no mostró el menor interés por averiguar sus nombres. «Es aconsejable que no os acerquéis a la sala común», dijo Ser Roderick. Tenía puesta la cota de malla y llevaba el puñal y la espada larga bajo una capa oscura con capucha. «Volveré con Ser Aron antes de que anochezca», prometió. «Deberíais descansar, mi señora». Catelyn estaba cansada, sí. El viaje había sido largo y fatigoso y ya no era joven.
El colchón estaba relleno de paja, pero no le costó lo más mínimo dormirse. La despertaron unos golpes en la puerta. Catelyn se incorporó bruscamente. «¡Abrid en nombre del rey!», exigió una voz. «Un momento», respondió. Se puso la capa. El puñal estaba sobre la mesilla de noche. Lo cogió antes de abrir la pesada puerta de madera. Los hombres que irrumpieron en la habitación vestían la cota de malla negra y la capa dorada de la guardia de la ciudad. Al ver el puñal en la mano de la mujer, su jefe sonrió. «No lo vais a necesitar, señora. Venimos para escoltaros hasta el castillo». «¿Con qué autoridad?». El hombre le mostró una cinta. El sello era un sinsonte de lacre gris. «Petyr», dijo. A Ser Rodrik le había pasado algo. Miró al jefe de los guardias y le preguntó si sabía quién era ella, pero él dijo que no. Meñique solo les había ordenado llevarla al castillo y proporcionarle un buen trato. Kat pidió que la esperaran fuera mientras se vestía. ¿Cómo había sabido Meñique que estaba allí? Ser Rodrik no se lo habría dicho jamás. En aquel momento se le ocurrió. Moreo. El maldito Tiroshi sabía quiénes eran y dónde estaban. Cuando se pusieron en marcha, Catelyn sintió los ojos de la ciudad clavados en ella. Cuando llegaron a la Fortaleza Roja, los guardias descabalgaron y la guiaron primero a través de una portezuela estrecha y luego por peldaños incontables hasta una torre. Él estaba a solas en la habitación, sentado ante una mesa de madera muy pesada, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. Cuando la hicieron pasar, dejó la pluma y la miró. «¿Por qué se me ha traído aquí de esta manera?». Petyr hizo marchar a los guardias con un gesto brusco y preguntó si la habían tratado bien, pues había dado órdenes muy precisas. «No estoy acostumbrada a que se me haga acudir como una criada. De niño eras más cortés». «Te he hecho enfadar, mi señora. No era mi intención». Parecía contrito. Había sido un chiquillo muy travieso, pero tras cada trastada siempre parecía contrito. Petyr, de niño, era menudo y se había transformado en un hombre menudo, 3 dedos más bajos que ella, esbelto y rápido, con los mismos rasgos afilados que ella recordaba, con los mismos ojos color gris verdoso que parecían reír. Lucía una barbita puntiaguda y entre el pelo negro se asomaban algunas hebras plateadas, aunque aún tenía cerca los 30 años. Combinaban de maravilla con el sinsonte de plata que le servía para cerrarse la capa. Kat le preguntó cómo sabía que estaba en la ciudad. «Lord Varys lo sabe todo», dijo Petyr con una sonrisa traviesa. «Enseguida se reunirá con nosotros, pero antes quería verte a solas». «Así que quien me ha encontrado es la araña del rey». Catelyn hizo caso omiso de su familiaridad. «Será mejor que no lo llames así», dijo Meñique con un gesto como de dolor. «Es muy sensible. Supongo que por ser eunuco. Varys tiene informadores por todas partes. Los llama mis pajaritos. Pues uno de sus pajaritos se enteró de tu visita. Por suerte, vino a hablar conmigo antes que con nadie. Yo era la elección obvia. Varys sabía que siempre fui amigo de tu hermana Lisa. Lord Varys lo sabe todo. Excepto ¿qué haces aquí?». Arqueó una ceja. «¿Qué haces aquí?». «Una esposa tiene derecho a añorar a su marido, y si una madre necesita tener cerca a sus hijas, no se le puede negar». «Muy bien, mi señora», dijo Meñique entre risas, «pero no pensarás que me voy a creer eso, ¿verdad? Recuérdame, ¿cuál era el lema de los Tully?». «Familia, deber, honor», recitó Catelyn tensa. Petyr la conocía demasiado bien. 3 cosas que te obligaban a permanecer en Invernalia, donde te dejó la mano. No, mi señora, ha pasado algo. Lo repentino de tu viaje delata su urgencia. Te suplico que me dejes ayudarte». Alguien llamó a la puerta con suavidad y Meñique lo hizo pasar. El hombre que entró era regordete, iba perfumado y empolvado y estaba calvo como un huevo. Vestía un chaleco de hilo de oro sobre una túnica muy suelta de seda morada. Tomó la mano de Catelyn entre las suyas. «Es un verdadero placer volver a veros después de tantos años, Lady Stark.
¿Qué os ha pasado en las manos? ¿Una quemadura, mi dulce señora? Nuestro querido maestre Picel prepara un ungüento maravilloso. ¿Queréis que envíe a alguien en busca de un tarro? Gracias, mi señor, contestó Catelyn retirando las manos, pero el maestre Luwin se ocupa ya de mis heridas. Lo de vuestro hijo ha sido muy triste para todos, dijo Varys meneando la cabeza. En eso estamos de acuerdo, Lord Varys, dijo ella. Le otorgaba el título por simple cortesía. Espero que no solo en eso, mi dulce señora, puntualizó el eunuco abriendo los brazos. Tengo en gran estima a vuestro esposo y sé que ambos amamos al rey Robert. Varys le ofreció su ayuda para encontrar una cura para su hijo Bran, pero Catelyn se negó. Confiaba poco en Meñique y nada en Varys. No iba a permitir que vieran su dolor. Según me dice Lord Baelish, a vos es a quien debo dar las gracias por hacerme venir aquí, dijo. Sí, me declaro culpable. Espero que me perdonéis, bondadosa señora. Se acomodó en un sillón y juntó las manos. ¿Puedo pediros que nos enseñéis el puñal? Catelyn miró al eunuco atónita. Era una araña, pensó, o quizás un brujo o algo peor. Sabía cosas que nadie podía saber, a menos que... Preguntó qué le habían hecho a Ser Rodrik. Me siento como el caballero que llega a la batalla sin lanza. Meñique estaba desconcertado. ¿De qué puñal estamos hablando? ¿Quién es Ser Rodrik? Ser Rodrik Cassel es el maestro de armas de Invernalia. Fue a ver a Ser Aron Santagar en la armería y hablaron de cierto puñal. Al anochecer han salido juntos y han ido a esa espantosa choza donde os alojáis. Todavía están allí, bebiendo, a la espera de vuestro regreso. Catelyn preguntó cómo sabía eso, y Varys dijo que se lo habían contado sus pajaritos. En eso consistía su servicio al rey, en saber cosas. Preguntó si había traído el puñal y Catelyn sacó el arma de entre los pliegues de la capa. Quizá vuestros pajaritos os digan a quién pertenece. Varys cogió el cuchillo y pasó el pulgar por el filo. La sangre brotó al instante. «Cuidado», añadió Catelyn. «Está muy afilado». «No hay nada que conserve el filo mejor que el acero valirio», dijo Meñique. Cogió el puñal, lo sopesó y lo agarró por la empuñadura. Lo lanzó al aire y lo atrapó. Tenía un equilibrio perfecto. Si el motivo de la visita de Cat era encontrar a su propietario, debió hablar con él, y no con Ser Aron. Solo hay un cuchillo como este en todo desembarco del rey. Cogió la hoja entre el índice y el pulgar, la alzó por encima del hombro y la lanzó con un golpe experto de muñeca. Fue a clavarse en la puerta de roble, donde quedó vibrando. «Es mío». «¿Tuyo?» Aquello carecía de lógica. Petyr no había estado en Invernalia. Lo fue hasta el torneo del día del nombre del príncipe Joffrey, dijo al mismo tiempo que cruzaba la habitación para arrancar el puñal de la madera. Aposté por Ser Jaime en la justa, igual que la mitad de la corte. Loras Tyrell lo descabalgó y muchos perdimos una pequeña fortuna. Ser Jaime perdió 100 dragones de oro. La reina un colgante de esmeraldas y yo mi puñal. Su Alteza recuperó el colgante, pero el ganador de la apuesta se quedó con todo lo demás. «¿Quién?», exigió saber Catelyn con la boca seca de miedo. Los dedos le dolían, con el dolor del recuerdo. Lord Varys le escudriñaba el rostro. «El gnomo», dijo Meñique. «Tyrion Lannister». Catelyn está en este capítulo finalizando junto al mareado Ser Rodrik ese viaje que veía Bran en su sueño en el capítulo de la semana pasada. Y es curioso que Martin nos haga la introducción a la capital de los Siete Reinos desde quizás el punto de vista menos esperado, que es el de Cat. Y eso parece responder a esa costumbre de Martin de presentarnos nuevas localizaciones, pues desde personajes que no pertenecen a ese lugar, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otros capítulos, que siempre cuando tiene que introducir al lector a una nueva localización, pues lo hace desde los ojos de alguien que no ha vivido ahí toda su vida, ¿no?
Y en este caso es nada más y nada menos que Desembarco del Rey, ¿no? Esa gran ciudad situada sobre las colinas de los 3 Targaryen fundadores. Caitlin nos describe desde pues, el puerto, los caminos y las pequeñas edificaciones a los grandes monumentos como el Septo de Baelor o la Fortaleza Roja, y además Martin aprovecha estas descripciones no solo para construir su mundo físicamente, sino para darle historia, ¿no? Es así que se nos cuentan más detalles sobre la conquista, hablando de estos 3 hermanos fundadores, ¿no? Y, por ejemplo, sobre un nuevo personaje que no había sido mencionado todavía, ese Maegor el Cruel, ¿no? Ese hijo de Aegon, del que se nos cuenta que terminó la construcción del castillo y que ejecutó a los constructores nada menos para que nadie supiese pues los secretos, ¿no? Entre los que podríamos adivinar ahora pues ese... En este ejercicio de relectura que estamos haciendo, pues todos esos pasadizos imposibles que ya conocemos a través de otros puntos de vista, o esas cavernas oscurísimas en las que si te caes nunca podrás a volver a encontrar el camino, y quién sabe qué más. Martin es un escritor muy práctico. Sabéis que yo amo a Tolkien, Señor de los Anillos es mi libro favorito del mundo y el que más veces he leído. Pero hay gente que me dice, a mí Señor de los Anillos me gustan las películas, pero empiezo a leer los libros y las descripciones se me atragantan un poco. Yo digo, quien ha escrito El Señor de los Anillos es catedrático de Oxford, o sea, como la persona más sabia de la lengua inglesa. Normal que se recree describiendo porque tiene un manejo de lenguaje que no tiene prácticamente nadie. Martin no es un filólogo de Oxford. Martin estudió periodismo en la Universidad de Chicago, en Northwestern. Entonces... Martin hace descripciones porque en toda narración, aquí yo espero que vean de instrucciones, en toda narración tiene que haber descripciones, pero Martin es muy práctico y cuando describe algo, salvo los banquetes, que es un asterisco, que él lo hace por inmersión, porque dice que a él le gusta mucho comer y dice que cuando leemos un banquete tenemos que sentir como si estuviéramos comiendo, pero el resto de veces cuando hace descripciones que son necesarias, quiere que sirvan para algo, no hace descripciones por la belleza del lenguaje. Hace descripciones porque nos quiere contar información, nos quiere contar algo del pasado, o nos quiere contar un poco lo que he hecho con la comida, que sintamos cómo se sienta al estar aquí. En este caso lo que sentimos es el bullicio de la ciudad. Entonces ya digo, Canción de Hielo y Fuego son libros muy largos, pero creo que son libros fáciles de leer. Yo creo que desde luego lo mejor que hizo la serie de Juego de Tronos hizo 2 cosas. 1, dar premios a series frikis y fueran reconocidas series de fantasía con dragones y con zombies que ganaran premios. Y la segunda cosa... Sí, quizás incluso más importante que la primera, pero desde luego convertirlo friki en mainstream es para mí muy valioso, acercar a la gente a la literatura. Y yo tengo amigos libreros que me han dicho, pues gente que no había leído en su vida venían a mi tienda y se querían comprar los libros de Juego de Tronos. Y gente que no había leído un libro en su vida, evidentemente no todos, pero se leían libros de 800 páginas como es Juego de Tronos. Y eso es porque esta narración está muy pensada para eso, para que las descripciones son muy prácticas y, por supuesto, como ya sabéis, estoy leyendo los libros prácticamente siempre. Los cierres de capítulos son ¿qué va a pasar? Y eso gusta mucho, ¿no? Este formato episódico yo creo que Martin lo hereda de, por un lado, haber escrito muchos relatos cortos y por otro lado, haber sido guionista de Hollywood. El hecho de terminar el capítulo siempre con un quiero saber qué pasa fomenta mucho la lectura. Sí, la verdad, Javi, estoy muy de acuerdo con esto que has dicho, sobre todo lo del final, lo de que realmente es un gran bien el que ha hecho este tipo de literatura. Yo no solo lo dejaría en Canción de Hielo y Fuego, sino otro tipo de sagas, etcétera, que ha acercado a muchas personas a la lectura, y eso siempre es valioso y eso siempre es importante. Y es cierto que algunas de las técnicas, como lo que comentas de ese final tan sorpresivo después de cada final de cada capítulo, es muy interesante, ¿no? Entonces, volviendo un poco a todo el tema de la introducción, de la descripción, etcétera, primero de nada debo decir que a mí, y esto es algo anecdótico, pero ahora entenderéis por qué lo digo, a mí me encanta lo de, por ejemplo, de que Ser Rodrik esté mareado. Y os parecerá una tontería, pero estas pequeñas cosas, por pequeñas que sean, dan mucha realidad al relato. Es decir, yo por ejemplo me mareo mucho, ¿no? Y me he sentido muy identificada con él, pobre. Es como que todo está muy bien buscado, parece un detalle sin importancia, pero es lo que marca la diferencia entre un relato normalito y un buen relato, un buen, o sea, ya no digo un relato, una buena novela o lo que sea, ¿no? Algo que está bien escrito.
estos pequeños detalles, el hecho de que el autor se preocupe por estas cosas. De hecho, hasta juraría que probablemente Martin tiene o alguien cercano, o si no él mismo, que se marea y ha querido plasmarlo en Ser Rodrik, ¿no? Un hombre como corpulento que es vencido directamente por el mar. Entonces, quería resaltarlo porque estos detalles, que muchas veces los pasamos por encima o que no les damos importancia, realmente son lo que marcan la diferencia. Porque es lo que hace que te des cuenta de que el autor está pendiente de estas cosas. Por otro lado, todo el tema de la descripción. A mí me ha gustado mucho la descripción de Desembarco del Rey. Recuerdo cuando hablamos de la descripción de Invernalia en el capítulo de Bran trepando, cuando Bran se cae por la barranquilla. Os comenté en su día lo importante que es en las descripciones no solo explicar lo que se ve, sino que conecte con recuerdos o con hechos pasados o presentes que están teniendo lugar en ese momento. Si os fijáis, Martin aprovecha la descripción para contarnos la historia de Desembarco, cuando llegó a Aegon, las 3 colinas con los 3 nombres de los 3 hermanos Targaryen, la religión que se practica nos la muestra con el Septo, que es una ciudad marinera atestada, la construcción de la fortaleza y la personalidad de los reyes que la construyeron, ¿no? A Aegon como alguien conquistador, emprendedor, que la crea pues con madera y barro, y Maegor, que es la que la termina, que es ambicioso y cruel con la matanza de los constructores. Todo esto se añade a la descripción y nos queda algo mucho más ameno que leer, ¿no? Es lo que decía Javi, algo con lo que realmente podemos conectar. Vemos la barcaza de la reina dominando el puerto, esto no ha salido en el resumen, pero sí está en el capítulo completo. Junto a los barcos de la Marina Real, la barcaza de la reina, atención, lo cual ya marca bastante, ¿no? Un poco quién lleva los pantalones en parte en esa ciudad y en esa fortaleza, ¿no? Me parece curioso y destacable ese tema. En general yo creo que la construcción del universo es un trabajo muy complicado, y Martin lo hace muy bien porque lo hace poco a poco y hace que nos acordemos de eso y nos acordamos de que la fortaleza es roja, nos acordamos de las 3 colinas porque nos cuenta la historia de más o menos, ¿no? De los 3 hermanos, ya sabemos cómo se llaman, ya sabemos qué hay en cada colina, en una tenemos la fortaleza, en otra tenemos el Septo, en otra tenemos Pozo Dragón. Todas estas cosas hace que nos acordemos después, cuando llegue el momento de que hay alguna acción, nos acordaremos perfectamente de esas 3 colinas, nos acordaremos de ese puerto. Y eso es lo que hace que las descripciones sean valiosas. Como decía Javi, evidentemente Tolkien era un gran escritor, pero es cierto que a veces te podías perder un poco en esas descripciones y en cambio aquí Martin lo que hace es precisamente eso, ¿no? Cada sitio tiene su propia historia y nos la va contando y además a él también le viene muy bien porque es una historia muy extensa. Exacto, quizás podríamos decir una buena ejecución a la hora de, iba a decir síntesis, pero quizás la mejor palabra sea optimización, ¿no? En cuanto menos texto, contar lo máximo posible, ¿no? Y eso Martin lo borda, es como en un parrafito en el que el personaje te está describiendo pues los puertos, los caminos, te cuenta también la historia, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el hecho de los caminos. Veremos que en el resto de los 7 reinos pues los caminos al final acaban siendo pues senderos sin más, ¿no? Y aquí en esta ciudad, al ser pues sede Targaryen, pues es un camino amplio, súper recto, etcétera, ¿no? Son pequeños detalles que, como bien decís, pues van construyendo todo lo que es el universo que está creando el escritor, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia, Bea, ese comentario que has hecho sobre el detalle de Ser Rodrik, ¿no? Que parece que es un detalle banal o sin importancia y que al final pues le aporta ese realismo. Y es que además lo aprovecha, ¿no? Es decir, Ser Rodrik estaba mareado y porque estaba mareado se afeitó la barba y porque se afeitó la barba estaba irreconocible, entonces por eso se va él a hablar con Santagar y lo aprovecha para que Catelyn se quede sola y entonces Meñique puede ir a buscarla, ¿no? Al final es un detalle que parece no tener importancia, pero que Martin es capaz de jugar con él, ¿no? Eso dice mucho y muy, muy a favor del escritor. Pero hablando de Ser Rodrik y de Catelyn, pues ellos llegan a la ciudad pues iniciando esta infiltración o lo que ellos creían que era pues un plan maestro de, como decía antes, Bea, de ninjas, ¿no? De que se estaban infiltrando súper bien y súper sigilosamente y eso no duró demasiado porque, vamos, pudieron haber entrado tocando campanas y anunciando su llegada porque habría significado lo mismo.
Y es que se infiltran en la ciudad, el capitán del barco sabía quiénes eran y muy probablemente, si no al 100%, pues les vendió ante un informador de Varys, ¿no? Y son estos eventos los que provocan que tanto Varys como pues se entere de esto y se lo cuente a Meñique, ¿no? Y es así como Catelyn, que es el punto de vista de este capítulo, pues se reencuentra con un personaje que ha sido tan importante en su vida, más en concreto en su pasado, ¿no? Ese Roderick parece que le da apuro preguntarle sobre ese evento, y es la forma que tiene Martin de decirnos que ese evento del pasado es vergonzoso y es conocido por mucha gente, ¿no? Que quizás la mayor parte de los 7 reinos conocen el hecho de que se dio este duelo, ¿no? Entre Petyr y Brandon Stark, pues por la mano de Catelyn. Es un evento que vale la pena releer porque quizás es un desencadenante, ¿no? Parece un evento quizás irrelevante, pero es un desencadenante de todo lo que está pasando en la saga, y es que el rechazo no superado de Meñique por Catelyn, ¿no? Es quizás lo que le lleva a ejecutar luego todos estos planes maquiavélicos que hace en la saga. Se nos menciona además que Catelyn, tras la muerte de Brandon, recibió una carta de Meñique que nunca llegó a abrir, porque a esas alturas, o ella dice que nunca, como ella ya sabía que se iba a prometer con Ned Stark, ¿no? Con el hermano pequeño de Brandon, pues nunca habría abierto esa carta, ni muchísimo menos por lo que significaba, ¿no? Porque quizás traería de vuelta otro de esos eventos que para una dama según de la corta edad que era Catelyn en ese momento, pues habría sido una falta de honor quizás, ¿no? Y aquí entra un tema que es muy debatido por el fandom en general, ¿no? Y es el hecho de las versiones enfrentadas tanto de Meñique como de Catelyn, de lo que pudo haber pasado en Aguas Dulces cuando eran niños, ¿no? Meñique parece que tiene la versión de que pues pasó algo más intenso, ¿no? Y Catelyn lo niega absolutamente, o quizás no llega a pensar en ello. Sabemos que Catelyn dice que nunca pasó nada entre ellos, y que Meñique dice que sí, aunque también tenemos la versión de Lysa que dice que fue ella, ¿no? La que cuando Meñique estaba convaleciente, pues fue ella la que fue a consolarle. Así que aquí se plantea pues voy a decir salseo, ¿no? El hecho de que podemos cotillar sobre si pudo haber pasado o no algo más de lo que Catelyn quiere admitir, que no hubiese sido raro tampoco, ¿no? Que no sé qué pensáis vosotros. Hombre, a ver, sobre la parte de el salseo que tanto nos gusta y el los cotilleos de desembarco del rey, pues yo creo que sobre todo tenemos en cuenta por la relación, sobre todo, que luego nos muestra Lysa, que la devoción que le tiene a Meñique, creería yo que más puede tirar más a que ella realmente haya sido la que haya ido a consolar a Meñique y demás, que al final haya sido ella la que también desde el inicio haya estado celosa de que Meñique fuera a intentar ligar con su hermana, por así decirlo. Ver que estando las dos hermanas y Lysa estar como nubilada por Meñique, decir pues nada, yo quiero a pero este le está tirando los trastos a mi hermana, así que ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, al final vemos que pasa lo que pasa y que Lysa es prácticamente parte de ese plan maquiavélico de Meñique de destrucción de todo. Vemos este encuentro de Catelyn con su pasado, y me parece que en este punto de la historia donde ella está tratando de que no la descubran, de que tratar de pasar lo más desapercibida posible, sabiendo que las palabras y el conocimiento que tiene ella de los sucesos que han pasado tanto con Jon Arryn como con Bran y demás, ella no sabe quién ha tirado a Bran, pero está intentando averiguarlo y sabe lo que le ha mandado a decir su hermana. A partir de ahí, ella sabe que si la descubren va a ser muy complicado. Por lo tanto, que ella se encuentre con Petyr es, por así decirlo, como un vistazo de que en este caso, así como lo veíamos con Sansa, en el momento de supervivencia todo se vale. Por lo tanto, en el momento en el cual
Caitlyn se encuentra con alguien en el cual no digamos que confía, porque yo dudo mucho que Caitlyn Stark realmente confíe en Petyr, pero dice, bueno, es una persona con la que ya he tratado, una persona que digamos que medianamente sé de qué va, y a partir de ahí pues puedo intentar, ya que él me está haciendo mandar traer a la fuerza, por así decirlo, porque, hombre, no es muy educado que se presenten un montón de guardias en la puerta de tu hostal y te digan, es que tienes que venir con nosotros por órdenes de este. Por lo menos dice, vale, voy a ir a donde una persona en la cual medianamente no creo que vaya a ir de frente a hacerme daño. A ver, esto es un tema interesante, ¿no? Y como ha comentado Berta cuando ha presentado el tema, diría que está controvertido, ¿no? Suscribo mucho de lo que habéis dicho, Santi, me ha gustado mucho lo que ha reflexionado. Y es que además, o sea, ya estoy imaginando los comentarios en YouTube, porque ya sabemos que Caitlyn Stark no es el personaje más popular de Canción de Hielo y Fuego, criticando a Caitlyn por contar cosas a Meñique. Y aquí lo que hay que decir es que, en primer lugar, sin que Meñique... O sea, Caitlyn no proporciona ninguna información a Meñique ni Varys que ellos no supieran ya. Por desgracia, debido seguramente lo que sospecha Caitlyn, al piloto del barco, aunque no estamos seguros, y debido a porque está en una ciudad que no conocen, pues al final toda la información se ha filtrado. Entonces, Caitlyn no hace daño a su causa, por decirlo así, porque el daño ya estaba hecho. Y lo que yo quería comentar sobre una cosa que ha mencionado al principio Berta, el tema de... Lo exploraremos más, y quedan muchos capítulos de Desembarco del Rey, de Ned Stark, y veremos interacciones entre Meñique y Ned Stark en que recordaremos esto, ¿no? Pero me parece interesante pensar básicamente quién era ese Meñique y cuánto queda de ese Meñique ahora. O sea, Caitlyn aquí Caitlyn Stark, que es nuestros ojos en el punto de vista, ve a un Meñique que no es el Meñique que conoció antes, pero tiene algo de él. En el capítulo dice, se fiaba un poco de Meñique y nada de Varys, pero se fiaba un poco de Meñique. Entonces, hay algo de este Meñique que es del Meñique que ya conocía. O eso es lo que nos traslada los ojos de Caitlyn. Claro, como Ned Stark no conoce a Meñique, pues nunca puede decir algo así. Entonces, yo me pregunto si dentro de este tipo inmoral, abyecto, tremendamente turbio, de los personajes que me parecen más detestables de toda la saga, más odiosos, más villanescos, peores personas como Meñique, yo no sé si queda algo en su interior bueno, salvable, digno de tener una cierta simpatía con él. No sé si queda algo de ese chaval que vivía en Aguas Dulces, supongo que con grandes ambiciones pero sin ser mala persona. Ahora mismo Meñique me parece un ser monstruoso, así que claro lo digo. O sea, yo hago bromas con Renly y tal. Bueno, Renly me parece muy mala persona, pero Meñique me parece mucho más villano que Renly. Meñique me parece de los mayores villanos de toda la saga. Entonces, no sé si, pese a todo esto que he dicho, si aún queda algo en Meñique que sea salvable o rescatable. No lo sé, igual lo descubrimos en Vientos de Invierno, pero no lo tengo claro. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, Javi, que Meñique es bastante villanesco, pero tengo que reconocer que, como me ocurría por ejemplo con el perro, a pesar de que son personajes muy distintos, yo no puedo evitar sentir como, no simpatía, pero sí de alguna forma me cuesta que me caiga mal, como me podría caer mal Joffrey, como me podría caer mal, bueno, todos los cretinos de los que hemos hablado, ¿no? Recuerdo que hablamos del tema de los villanos cuando hablábamos precisamente de Sandor Clegane, que tú me hiciste esa pregunta de, ostras, ¿cómo es posible que un villano de alguna forma nos pueda caer bien, ¿no? Y yo creo que Meñique es un claro ejemplo, y además aquí ya se nos presenta. Yo creo que recuerdo comentaros pues que es importante pues que tenga carisma, que tenga un pasado de alguna forma triste o con el que podamos conectar. Hablo ahora solo de este capítulo, no de todo lo que vendrá después, sino de este capítulo. Estamos viendo a un personaje ahora mismo que tiene carisma y tiene algunos detalles como la sonrisa burlona que hace que a la vez sea sospechoso y amable. No sabes muy bien qué pensar de este personaje, y es curioso porque toda la novela te tiene con esa duda. Evidentemente tú hay muchas cosas que ya sabes de él, pero tú mismo has dicho, es que yo no sé si todavía queda algo de Meñique, de lo que era con 15 años cuando hubo aquel duelo con Brandon Stark. Y es gracioso porque en un único diálogo, en el diálogo que mantiene con Catelyn aquí, ya se nos está presentando el personaje con todas esas aristas, con todas esas capas, y realmente es muy
es muy profundo el personaje, si lo piensas, es un personaje que a día de hoy muy poca gente ha conseguido descifrar realmente cómo es él, ¿no? Además hay otra cosa muy curiosa que es el tema del aspecto físico, que de alguna forma nos produce cierta compasión, porque es un hombre muy bajito, lo dice, ¿no? Catelyn, delgado, poquita cosa, ¿no? Y tú piensas, ¿este hombre cómo va a ser peligroso? Porque hasta ahora, si os fijáis, todas las personas que nos han producido rechazo, que hemos pensado que podían ser villanos, eran personas o que eran poderosas, como podían ser los Lannister, que tenían mucho dinero, mucha influencia, o eran personas corpulentas o guerreros, etcétera, ¿no? Como podría ser el perro. Y aquí se nos introduce los primeros personajes, contando a Varys que aparecerá más adelante, en los que la peligrosidad no es de un hombre fuerte, sino de un hombre civilino, de un hombre inteligente, de un hombre que utiliza su mente para el mal o para sus propios intereses. Entonces, respondiendo a tu pregunta que has hecho tú, Javi, ¿queda algo de Meñique, del Meñique que fue cuando tenía 15 años? Yo creo que Meñique, en el momento en el que se bate en duelo con Brandon y pierde y se da cuenta de que nunca podrá estar a la altura de Catelyn, hay algo en él que se rompe, hay algo que le hace ver que no puede seguir por el camino del honroso caballero de me bato en duelo para conseguir a la dama. No puede ser el leal de Ned Stark. Ned Stark se puede permitir el ser leal, el ser noble, porque lo tiene todo. Para él no es difícil ser leal y ser noble, pero Meñique no tiene esa opción. En el momento en el que él se ve humillado, en el momento en el que el padre de Catelyn lo expulsa, él se da cuenta de que esas no son las armas con las que él tiene que jugar. Él tiene que jugar con otras armas distintas. Entonces, si queda algo, yo sinceramente creo que muy poco. Creo que eso fue una rotura en su personalidad y que hizo que evolucionara de otra forma y cambiara, y creo que siempre tiene presente ese momento en su cabeza y es muchas veces lo que le hace actuar, el hecho de decir yo no puedo ser un Ned Stark de la vida, no puedo ser un Brandon Stark de la vida, yo tengo que ser otra cosa. Entonces yo creo que poca cosa le queda, como tú bien dices, veremos qué pasa en Vientos de Invierno, pero poca cosa. Y en cuanto a lo de la carta de Cat y tal, pues yo sinceramente creo que es un hecho de estos más que nos pone Martin, de estos pequeños detallitos en los que pues probablemente Meñique quiso igual disculparse o darle una oportunidad, o sea, pedirle una oportunidad a Catelyn o cualquier otra cosa, como el último resquicio que podía quedar de Meñique en ese momento, la última esperanza, ¿no? De decir, por favor que Catelyn me perdone, o por favor que Catelyn me dé una oportunidad, y cuando Catelyn ni siquiera abre esa carta, o en este caso él no lo sabe, pero ni siquiera le responde, yo creo que es el momento en el que dice, hasta que hemos llegado, a partir de ahora voy a ser una persona muy distinta. Me levantaría ahora mismo a aplaudirte, Bea, porque creo que has dado justo en el centro de la cuestión, ¿no? Y es la motivación, digamos, de Petyr, ¿no? Del que era el niño Petyr, para convertirse en lo que es la figura de Meñique, ¿no? Y yo creo que has dado en el clavo al decir que fue ese duelo, ese intentar hacer las cosas por la vía de lo, un poco como los cuentos que decimos que lee Sansa, ¿no? Que quiso hacerlo a lo caballeresco, a lo honorable, y todo se precipitó, ¿no? Casi se muere, Catelyn no volvió a dirigirle la palabra, su padre le expulsó de Aguas Dulces, todo fue mal, y todo fue mal por ser Petyr quien era, ¿no? Por ser un niño sin apellido prácticamente, por ser un niño tan pequeño, tan digamos para los estándares de Poniente pues débil, ¿no? De apariencia pues más pequeña, más que no impone tanto quizás como un Brandon Stark gigantesco, ¿no? Y es que es así, creo yo, que es cuando Petyr, como muy bien has dicho tú, Bea, cuando Petyr de alguna forma entiende el mundo, ¿no? En el podcast de Sansa yo hablaba de que Sandor Clegane es un personaje que me gusta porque conoce la realidad de la sociedad en la que vive, ¿no? No se ciñe quizás a estos códigos de honor que todos se cuentan a sí mismos, ¿no? Él está por encima de esto, y yo creo que Meñique también lo está, ¿no? Meñique conoce cómo es el mundo, realmente cómo funciona el mundo detrás de todas esas pues parafernalias que se montan, ¿no? Socialmente, encima del ornato, encima de pues esas
costumbres de honor, etcétera, ¿no? Esa quizá podríamos decir moralidad impuesta, Meñique está por encima de todo eso, porque ha visto lo que le depara a él mismo si se ciña a esos códigos, ¿no? Y es que su mundo, su sociedad está tan estructurada que para un niño de tan baja estofa es imposible siquiera aspirar a lo que él aspira realmente, ¿no? A lo que pensamos que él aspira, que sea pues a manejar un poder muy superior al que socialmente pues le correspondería. Y es ahí, creo yo, en ese momento del duelo en el que él se da cuenta, ¿no? En cuanto al tema que planteabas, Javi, de existe algo todavía de ese Petir, ese niño, ahora yo creo que cada lector puede verlo de una manera o de otra, ¿no? Pero yo creo que la clave aquí está en que se nos deja la duda, y se nos deja la duda porque se nos plantea esta cuestión desde el punto de vista de Caitlin. Y es que Caitlin ha pasado toda su vida con él, ha pasado su infancia con él como si fuese pues su hermano, ¿no? Yo creo que incluso Caitlin, cuando recuerda el pasado, menciona mucho más a Meñique que a su hermano Edmund, por ejemplo. Yo creo que eso es significativo, ¿no? Esa persona con la que has pasado tu infancia, esa persona que era, para Caitlin suponemos que era pues su hermano pequeño, ¿no? De alguna forma, aunque hayan pasado tantos años sin verse, yo creo que ella no puede dejar todo eso atrás, ¿no? Y es humano, es normal que de alguna forma ella en su corazón, aunque desconfiada, porque ella misma dice confío poco en Meñique y nada en Varys, algo tiene que confiar, porque es casi como su hermano, ¿no? Y de hecho, cuando le va a entrar la duda cuando conoce a Tyrion, y Tyrion le dice que él nunca apostaría a su hermano, pero cuando conoce también la versión de Jaime, ¿no? En Tormenta de Espadas, que Jaime le dice que no, que él que Tyrion nunca hubiese apostado en su contra, ella creo que se hace una pregunta de entonces Meñique me mintió, pero lo hace como diciendo yo algo dentro de mí, una parte de mi corazón había confiado todavía en ese niño, ¿no? Y creo que a los lectores se nos traslada todo este sentimiento, toda esta duda de Caitlin, y por eso nosotros también sentimos esa duda sobre si dentro de Meñique pues puede quedar ese resto de humanidad, ¿no? Pero como bien adelantaba un poco Bea, Meñique no es el único personaje que se nos introduce en este capítulo, sino que también Varys, ¿no? Varys entra en esta reunión que están teniendo Caitlin y Meñique para saber qué pasa, ¿no? Y aquí se nos introduce un personaje muy, muy, muy interesante y muy complejo. De primeras podría parecer pues que es un hombre, es parte del consejo, es consejero de rumores, como bien dice Caitlin, y se nos describe como un hombre de una apariencia como muy en el prepod creo que dijo Bea la palabra cursi, y yo creo que es una palabra muy acertada, ¿no? Tiene como una especie de fachada, mantiene una fachada cursi, una perfumada y acicalada, ¿no? Que ahora sabemos que funciona más bien para engañar a los demás, ¿no? Y esa personalidad que ha transmitido Bea, que se me han puesto los pelos de punta con esa voz, ¿no? Con esa voz que le ha puesto al personaje también. Y es que con toda esa apariencia, tanto de Varys como de Meñique, quieren Martín demostrarnos que detrás de estos personajes, que ahora sabemos que son los dos grandes jugadores del Juego de Tronos, hay unas intenciones ocultas y podríamos decir incluso macabras, ¿no? Y es muy interesante cómo se nos introduce a estos dos personajes, tanto Meñique con ese pasado pues en común con Caitlin, ¿no? Como a Varys con esa apariencia que en principio Caitlin todavía no conocía, pero que sabemos nosotros mismos que trae cola más adelante. Sí, yo la verdad es que no me acordaba de esta presentación de Varys y lo que transmite. Claro, aquí estamos muy contaminados por la visión de Kevin, que es nuestro punto de vista, pero básicamente le pinta de manera terrible, le pinta de manera con un desprecio total. Yo no sé, bueno, ahora voy a intentar explicar a qué se debe, ¿no? Pero Kevin dice que Lord Varys, bueno, Lord porque en fin, pero vamos, que de Lord no tiene nada, que lo que es una araña, el consejero de rumores, que se entera de todo, que pero dice de manera muy, o sea, muy
como con mucho desprecio, ¿no? Ella ve como con mucho desagrado su nivel de control de la información. Luego también cuando se le presenta la descripción que se da física del personaje también nos resulta un poco... ¿qué hace este hombre con estas ropas tan extrañas? A Caitlyn no le gusta que este personaje como que huela de esa manera, en plan, no es un... yo creo que siendo honestos hay un poco de clasismo aquí y un poco de... no sé cómo decirlo, de visión medieval, no sé si la palabra es patriarcal, pero el hecho de que Varys sea afeminado y sea eunuco, yo estoy seguro que para una persona con los valores clásicos, por decir así, como Caitlyn, eso tampoco le hace gracia, ¿no? Pero yo creo que incluso más que eso, lo que a Caitlyn le genera tanto rechazo es el hecho de que sea la araña, de que sea el consejero de rumores, el experto en lo que pasa en el desembarco del rey. Y me parece interesante porque uno podría pensar, bueno, tu marido es la nueva mano del rey. Se supone que este tipo tiene que ser la mano derecha de tu marido. O sea, se supone que el consejero de rumores tendría que estar ayudando muchísimo a Ned Stark. Y lo que vamos a ver en el libro es que cuando Varys ayuda a Ned Stark es con intereses propios y al final para precipitar su muerte. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención la visión tan negativa que se plantea de él. Y la duda que tengo es si Ned Stark hubiera sido el que se nos hubiera presentado a Varys, hubiera reaccionado de la misma manera. Yo creo que sí. Además, yo creo que hay una cosa que no he mencionado y es que Varys es una persona que viene del régimen anterior. Varys estaba ya en la corte del Rey Loco y Varys no hizo nada para que el Rey Loco dejara de quemar gente. Por ejemplo, ni más ni menos que al que iba a ser el prometido de Caitlyn, a Brandon, y también al que era su suegro, a Rickard. Entonces, yo no sé también hasta qué punto ven a Varys como de este bando de los Targaryen, que sí, ahora está con Robert, pero en fin, no nos fiamos mucho, y al final todo eso forma un cóctel que la visión del personaje es aún peor, mucho peor que incluso la de Meñique. Sí, yo creo que la verdad, frente a lo que comentabas, Javi, de Varys, hombre, es sobre todo ver ese rechazo que le causa a Caitlyn el personaje. Vemos que es un personaje que viene, pues, desde el fondo hacia muy, muy arriba, o sea, y un personaje que ya lo hemos hablado creo que en más ocasiones, se describe, pues, dentro de aquella profecía de Quaid. Creemos muy posiblemente que él sea el senescal perfumado, que esté por detrás de muchas cosas, de lo que está por pasar, y de que el hecho de que él tenga absolutamente el control de toda la información de Poniente, pero de todas maneras se note que hay un desdén, por lo mismo que tú decías. Varys es una persona que ya venía en el paquete, por así decirlo, y en el momento en el cual en el capítulo dice, todos sabemos de que el rey Robert es el más amado, no hay nadie más amado que el rey Robert. Por más de que él lo diga así con la sonrisa por delante, no sé, yo noto como desdén, como el hecho de que es obviamente por decir como, sí, jaja, aquí todos tenemos que hacerle la pelota, pero realmente yo por detrás estoy jugando a otra cosa. Lo que decíamos al inicio con la pregunta, a un juego que va a mucho más largo plazo. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Me ha parecido interesante lo que comentáis de la visión clasista de Catelyn, porque acabamos de ver hace poco lo de cuando llega con el barco, ¿no? Lo de que se preocupa de darles ese venado de plata a cada uno de los remeros, ¿no? Entonces, pero aún así me parece que es una visión que puede ser clasista o simplemente es una visión subjetiva. Precisamente ahora mismo en este punto de la novela casi todos estamos, pues, queriendo saber qué pasa con los Stark, ¿no? También está Daenerys por ahí, pero estamos viéndolo desde el punto de vista de los Stark, y nos vamos a creer todo lo que dicen los Stark o vamos a sospechar de todo lo que sospechan los Stark, porque hasta el día de hoy es como si fueran los protagonistas, ¿no? de la saga. De hecho lo seguirán siendo, pero bueno, eso ya es más discutible. Pero lo vemos todo desde el punto de vista de Catelyn, y también hay una contraposición interesante entre estos dos personajes, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo que busca Martin? Martin busca que nos fiemos de Meñique. ¿Cuál es la mejor forma de poder fiarnos de Meñique? No fiándonos de Varys. Al final son dos personajes que tienen mucha información, que los dos están escuchando lo que Catelyn está diciendo y que, de alguna forma, por fuerza,
los dos no pueden ser, por cómo nos lo han presentado, sonrisa burlona, demasiada información, pajaritos, etcétera, los dos no pueden ser, entre comillas, buenos o fiables. Tú cuando ves que Catelyn suelta la daga encima de la mesa estás pensando, uy, Catelyn, igual te estás precipitando, igual estás dando demasiada información a estas personas. Pues el caso es eso, yo creo que hay una contraposición y en este caso al autor le interesa que nos fiemos de Meñique, que Catelyn se fíe de Meñique y que Varys pues quede en un segundo plano, aunque más adelante pues evidentemente cogerá más protagonismo. Sí, es sin duda una introducción inquietante, ¿no? Para estos, tanto para Meñique como para Varys, porque es lo que dices tú, Bea, es el escritor, o sea, Martin nos está transmitiendo que son dos personajes que manejan demasiada información, ¿no? El lector de alguna forma se pone alerta ante estos dos personajes y dices, uy, estos saben mucho, van a ser muy importantes, ¿no? Y muy probablemente un primer lector ya sepa adivinar que alguno, si no los dos, se la van a jugar de alguna manera a Catelyn, ¿no? Lo único quizás que no estoy tan de acuerdo es en el hecho de que para el lector es precipitado que Catelyn muestre la daga porque diría yo que no le queda otra, ¿no? Ambos ya saben para lo que Catelyn está ahí porque han escuchado la conversación de Ser Roderick, entonces creo que a Catelyn no le quedaba otra que decir no confío nada en estos dos señores, pero tampoco me queda mucho más que hacer, no tendré que jugar a partir de las cartas que se me han puesto en la mesa, ¿no? No sé, yo ahí tengo que discrepar en el sentido de que Catelyn no tiene ninguna obligación de mostrar la daga a ninguno de los dos. Es decir, está bien, están hablando con ella, está en una habitación con dos hombres que, bueno, uno lo conoce más o menos, el otro no lo conoce de nada, sospecha de él, pero ella no tiene obligación en ese momento de enseñar la daga. Ella lo que quiere es saber la verdad y creo que se precipita. Creo que hubiera podido encontrar otra forma porque al no saber cómo es la daga, no lo sabe. Quiero decir, puede ser una daga cualquiera, es una daga muy especial, es una daga de acero valirio que tiene una empuñadura X, que es muy distinta. Y ostras, si no te fías 100% es que estás hablando de la vida de tus hijos y de tu marido. Por mucho que sepan parte de la información, no lo saben todo, porque nadie ha visto esa daga. Precisamente ella la guarda en todo momento, muy preocupada de que nadie la vea ni nadie pueda interferir en eso. Entonces yo no sé si tiene tanto sentido que ella la deje. Entiendo la situación, pero igual podría habérsela guardado y esperar igual un momento mejor o al menos recabar más información sobre si realmente estas personas son de fiar. Sí, realmente yo creo que era una encerrona y que ella no podía salir airosa de ninguna de las formas, ¿no? Incluso en el caso en el que no le hubiese mostrado la daga, Varys y Meñique habrían encontrado la forma. Para empezar porque ella está retenida ahí, ¿no? Para empezar porque ella se siente atrapada en esa situación y dice, me han traído los guardias, estoy con Meñique, estoy con Varys, no hay nadie a mi favor aquí. Creo que la salida oportuna hubiese sido pues lo que ha hecho, ¿no? Colaborar y decir, a partir de aquí juego mis cartas. Pero creo que si se hubiese negado pues no habría salido mucho más airoso, la verdad. Podríamos empezar aquí un debate sobre qué pudo haber hecho Catelyn, pero realmente bajo mi punto de vista no creo que tuviese mucha más opción. Pero es eso de lo que hablábamos, ¿no? Sin duda estos personajes arrinconaron a Catelyn, que a pesar pues de tener bastante intuición, no asomamos que no puede en contra de dos pesos pesados, ¿no? Del Juego de Tronos, y ella le cuenta pues sobre el evento de esta daga y ellos pues deciden contarle esa mentira, ¿no? Esa mentira que Meñique cuenta sin temor alguno, incluso ante la presencia de Varys, ¿no? Un poco lo que introducimos en la pregunta de esta semana que nos hicieron Elendor y Andrea, es el hecho de que Meñique cuente que Tyrion es el dueño de esa daga, ¿no? Y que Varys no diga lo contrario, no desmienta esa cuestión, ¿no? Aquí se nos introduce también que ese Meñique y Varys, claro, en una primera lectura pues no estamos tan atentos, ¿no? Pero aquí en la relectura ya podemos ver que sobre todo Meñique estaba jugando a ese juego que ya había empezado con esa carta que le envió a Lysa, ¿no? Ese desencadenar un enfrentamiento abierto pues entre los Stark y los Lannister, enfrentarlos para generar
en caso de Meñique el caos, en caso de Varys pues la desestabilización del régimen de Robert y para abrir el camino a los Targaryen, ¿no? Creo que aquí culpar a Tyrion pues responde a eso, ¿no? A desencadenar todos esos eventos, y lo mismo, tanto la mentira como el silencio pues benefician a estos dos personajes. Creo yo que el silencio de Varys pues se justifica con eso, ¿no? Con el hecho de, pues mira, voy a aprovechar esta mentira de Meñique para mi propio beneficio. Y todo esto pues resultaría en esa guerra de los 5 reyes que todos conocemos, ¿no? El hecho de que Meñique y Varys siempre estén detrás de estos eventos, pues para nosotros relectores ya no es una sorpresa. Pero aquí quiero abrir una cuestión que creo que ya hemos comentado más o menos por encima en otros podcasts, y es que si creéis que detrás del ataque de la daga, ¿no? Del hecho de enviar a un asesino a matar a Bran, que sabemos que fue Joffrey, ¿no? Pues respondió a un impulso de Joffrey por llamar la atención de su padre, o si por el contrario algunos de estos pesos pesados quizás nos inclinemos más hacia el lado de Meñique, pues estuvo detrás de quizás la idea, ¿no? Que fue la mente pensante de este plan. No sé vosotros qué opináis. Lo hablamos ya el podcast del tema con el tema de, sobre todo, claro, con el anterior del ataque a Catelyn, el anterior capítulo de Catelyn. Mucha gente pensaba que era idea de Joffrey, pero Martin dijo que, o sea, mucha gente pensaba que era idea de Meñique, y yo sigo pensando que tiene mucho sentido, pero Martin confirmó Meñique. Entonces, tú has puesto aquí el matiz, Berta, que me parece muy interesante. ¿Y si Meñique fue el que se lo sugirió a Joffrey? ¿Qué es lo que pasa? Que es que Meñique no estaba allí. Meñique estaba en Desembarco del Rey. Es cierto que Meñique tendría sus agentes y sus espías en Invernalia, pero no parece posible que hubiera una comunicación, hubiera tiempo a o sea, a ver, la velocidad de los cuervos es discutible, ¿no? Pero que hubiera una comunicación de los espías de Meñique, se ha caído Bran por la ventana, llega ese cuervo, le llega ese cuervo es llegado a Meñique le llega esa información, Meñique manda otro cuerpo y le dice, vale, tienes que manipular a Joffrey para que Joffrey ordene contratar a un asesino para matarle. Me parece difícil por el hecho de que no sería Meñique, sino sería este tipo que trabaja para Meñique el que convencería a Joffrey. Si en cambio sí que vemos o sí que asumimos, pues yo creo que es canon hasta cierto punto, que Meñique convenció a Joffrey para decapitar a Ned Stark en lugar de mandarle al muro, porque en este caso sería Meñique directamente el que podría apelar a Joffrey en cualquier conversación en Desembarco del Rey, diciendo que bueno, que un auténtico rey tiene que ser temido, no tiene que ser amado, que mira el respeto que le tenían a tu padre o a tu abuelo y es porque no tenía piedad de sus enemigos. Es decir, puede como adular o puede decir porque tú, Joffrey, eres justo y tal, pero todo el mundo sabe que eres justo, inteligente, pero necesita la gente saber que además puede llegar a ser terrible y así no habrá ninguna rebelión. En plan, decirle mentiras a Joffrey para convencerle. Entonces, me cuesta creer que se pueda convencer a Joffrey a través de un tercero. Creo que Joffrey es demasiado orgulloso como para que alguien que no sea un Meñique, un Varys o su madre, o le hablemos de su abuelo, le hable directamente de estos temas. Ya digo, lo hablamos el otro día. Nos gustaba mucho la idea de que fuera Meñique, pero logísticamente parece difícil. Sí, exacto. Yo creo que esta teoría quizás responde a esa tendencia que tenemos a veces a pensar que todo lo malo que pasa está orquestado por la misma persona, ¿no? Que siempre hay un malo malísimo detrás de cada acción que sale en contra, pues, de los personajes que nos gustan, y como que intentamos buscar siempre un único culpable, y yo creo que es más real y también más, para mí, más interesante, ¿no? Pensar que a veces las peores cosas que les pasan a los personajes que tanto nos gustan, pues responden a impulsos, quizás incluso a impulsos de un niño de 14 años, ¿no? Y creo que queda interesante, pues, a ver, plantearse estas teorías, ¿no? Pero mi postura no va más allá de que fue un impulso de Joffrey por ser un cretino y por quererse ganar, pues, la aprobación de su padre, etcétera, etcétera. Pero para cerrar este análisis de este capítulo, sería interesante plantear
Meñique y Varys que se nos presentan juntos en este capítulo, y quizás no casualmente, porque realmente ambos personajes presentan paralelismos entre los dos bastante interesantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, ambos pues son de, voy a decir, pueblo llano, ¿no? No tienen una corte, o sea, no tienen un nacimiento noble, o por lo menos, a ver, Petyr puede decir que tiene un apellido, pero no muy alto, ¿no? Y Varys ya sabemos que viene de lo más bajo, ¿no? De estar en las calles de esos. Y a pesar de tener estos inicios pues tan sencillos, ¿no? Han llegado a un punto bastante alto, y más alto que pretenden llegar, ¿no? Es un paralelismo que estos dos personajes siempre estén interesados pues en ese poder, ¿no? En alcanzar ese poder que les fue negado de nacimiento. Meñique, desde pues lo que comentábamos antes, Bea y yo, ¿no? Desde ese duelo con Brandon, entendió de qué pasta estaba hecho el mundo y quiso pues pasarse al camino oscuro, ¿no? al lado oscuro, y seguir ese camino de artimañas y quizás incluso diría yo corrupciones para alcanzar ese poder, ¿no? Y en cambio Varys pues aprendió de los que le pudieron enseñar, ¿no? Y también sus artimañas, que van por otros derroteros, pero que también le ayudaron a que pues la familia Targaryen pues le llamase a su corte para usar esas habilidades, ¿no? Ambos personajes son también personajes con intenciones ocultas para el lector, ¿no? Intenciones ocultas, además, diría yo, definitorias para la saga. Sus planes siempre van a marcar el ritmo de los arcos de los demás personajes, incluso a pesar de que no hay punto de vista para ellos, ¿no? Es así que se nos queda a los lectores pues esa impresión de que detrás de cada evento puede estar, si no uno, los dos personajes. Son sin duda personajes muy, muy parecidos, que tienen intenciones a veces comunes y a veces no tanto, pero que por lo menos a mí lo que me pasa es que cuando pienso en el uno, automáticamente casi me lleva a pensar en el otro, ¿no? Si pienso en Meñique digo Varys, y si pienso en Varys digo Meñique, porque ambos son pues conspiradores, maquiavélicos, con sus artimañas siempre. Sí, sin duda a mí reconozco que Meñique y Varys me parecen dos personajes muy interesantes. No diría que están entre mis favoritos, pero sin duda para mí son esenciales dentro de esta saga. Sobre todo porque si miramos otras sagas igual más clásicas del género, representan un poco la figura esta del consejero adulador, de esa persona que está cerca del rey, que tiene sus propios intereses o que trabaja incluso para el antagonista, ¿no? Pero aquí ellos, Martin aquí como que los reinterpreta, los ve desde otro punto de vista muchísimo más interesante, en el que no solo dan malos consejos al rey de turno o al noble de turno, sino que ellos trabajan realmente por sus propios intereses y de una forma muy, muy inteligente. Evidentemente cometen errores, pero por lo general se les nota que son muchísimo más inteligentes que lo que serían, entre comillas, los protagonistas de la saga. Entonces, este girito que da Martin es muy interesante porque se pasan de ser, pues eso, meros aduladores a ser realmente personajes que ponen en peligro nuestra concepción de lo que suele ser una saga de fantasía, de que hay un rey, hay un caballero, hay un noble. Son personajes muy, muy interesantes. Además, el hecho de que hayan tenido este pasado difícil, complicado, que vengan de la nada, los hace muy peligrosos también, porque ellos están en el mundo, saben cómo funciona, cosa que otros personajes, por mucho que nos gusten o por mucho que tal, cometen a veces errores estúpidos porque no saben en dónde están plantados, porque llevan toda la vida creciendo en un lugar que no es la realidad, por decirlo de alguna manera, viven entre algodones, por decirlo así, y muchas veces cometen ese tipo de errores, y está bien que nosotros a veces nos pongamos en la piel de Meñique o de Varys y digamos,
es que no tenéis ni idea de cómo funciona el mundo y nosotros sí, y esa es nuestra ventaja principal. Sin duda, ya os digo, a nivel narrativo son dos personajes muy especiales que a mí me parecen esenciales, los dos. Como tú decías, Berta, piensas en Meñique y piensas en Varys, y aunque son muy distintos en muchas cosas, incluso te diría que los intereses que tienen, bueno, siempre se dice, ¿no?, que igual Meñique mira más para él y Varys pues estamos ahí viendo a ver hacia dónde mira, qué es lo que le interesa a él, pero han sabido sacar sus cualidades, entre comillas, para hacerse un lugar, ¿no?, para hacerse un hueco, y también nos sentimos representados por eso, ¿no? La mayoría de nosotros, el 95% de la población, somos personas que no venimos de familias top y que no tenemos pues el futuro asegurado desde la cuna, y estos personajes también nos dan esa vidilla, ¿no? El hecho de decir, ostras, ¿cómo lo va a hacer para poder pues triunfar o conseguir sus objetivos? Cosas que, por ejemplo, un personaje, y vuelvo a sacar a Ned Stark, no tiene por qué preocuparse, ¿no? Entonces es lógico que el lector se identifique. Evidentemente, niños, no hagáis esas prácticas en casa. No intentéis conseguir vuestros objetivos haciendo lo que hacen Meñique y Varys, por favor. Pero es cierto que de alguna forma, aunque sea de forma inconsciente, nos atrae ese tipo de comportamiento. No lo podemos evitar. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Bea, sobre todo porque tanto Meñique como Varys son ese reflejo de que, a ver, de nuevo, estamos hablando de una historia de fantasía en un mundo irreal, pero de que siempre va a existir como ese Lambda, que ese persona que viene desde muy muy abajo y va a lograr sus objetivos de una manera u la otra. Al final, digamos que empatizas, entre muchas comillas, con alguno de los dos, por ver cómo la vida también les ha tratado mal. O sea, cómo al pobre Meñique le tocó sufrir durante su infancia, pues digamos que el desprecio, por así decirlo, de no ser de una casa noble, grande, y estar siendo criado pues con los Tully. O luego, más adelante en el libro, nos van a mostrar que Varys realmente viene de un trasfondo de ser un ladrón, un niño ladrón en las calles de esos, y pasar pues a ser la persona con más conocimiento. O sea, él, en el mismo capítulo lo dicen, Varys no tiene ni tierras, ni título, ni absolutamente nada. Él le dicen Lord por el simple respeto que se ha hecho ganar. Que Catelyn se lo dice de manera, digamos que a las malas, y por mantener, por así decirlo, la costumbre, pero hay muchísima gente a la que realmente le da pavor Varys, porque Varys no tiene dinero, no tiene poder militar, pero Varys controla la sabiduría, y al final el que tiene el control de los rumores, de la sabiduría de dónde está cada quien, qué está haciendo cada quien, de saber incluso, pues, con antelación, cosas que la gente no te está mostrando a la cara, como vemos en este caso. Él sabe que Meñique está mintiendo, pero sin embargo, para su propio beneficio en este momento, no es correcto decirle a Catelyn, no, mira, Catelyn, él te está mintiendo, realmente la daga es de tal. No. Él es una persona que amasa ese conocimiento, ese saber, y al final lo va a poder usar en algún momento. Así que a partir de ahí, pues son dos personajes totalmente interesantes, y son personajes que enganchan muchísimo a eso, a ver, ¿y ahora qué van a tener por decir? ¿O qué cosa van a hacer? Exacto, son dos personajes que llaman mucho la atención del lector por eso mismo, ¿no? Por tanto lo que decía Bea de su... pues de surgir de lo más bajo, ¿no? De alzarse desde lo más bajo pues de la sociedad hasta quizás lo más alto, y por lo que dices tú también, ¿no? Y es así que también se me plantea el hecho de que quizás por eso, o sea, yo creo que Varys y Meñique no saben nada el uno del otro, y aún así se conocen mucho el uno al otro porque son, por esto que decimos, ¿no? Porque son en ciertos aspectos, quizás los aspectos más peligrosos, se parecen mucho. Yo creo que evidentemente por ese motivo no confían el uno en el otro, pero de alguna forma yo creo que se tienen un cierto respeto, ¿no? Un respeto de decir, míranos, hemos llegado aquí, ¿sabes? Cada uno juega su juego, pero nosotros estamos por encima
voy a decir, por encima del tablero en el que juegan los demás, ¿no? Yo creo que tienen como ese respeto quizás respeto al contrincante, ¿no? Ese respeto que puedes tener a tu, entre comillas, enemigo, y sobre todo por ese pasado similar que tienen, ¿no? El hecho de haber pues alcanzado ese poder pues de la nada, ¿no? No tener un apellido que les respalde en ese sentido. Son sin duda dos personajes muy interesantes que se nos han introducido en este capítulo y de los que hablaremos muchísimo seguro en más podcasts. Así que ahora pasamos al presagio de esta semana, Javi, si te parece, que creo que tiene que ver pues con esas mentirijillas que cuenta Meñique, ¿verdad? Sí, la verdad es que este es un capítulo muy introductorio de personajes y descriptivo, así que he estado rascando a ver cuál podría ser el presagio esta semana. Y me he dado cuenta, si es que está delante de mis narices y no he sido capaz de verlo. El presagio esta semana es las mentiras de Meñique y cómo las mentiras de Meñique a Catelyn son un presagio de las futuras mentiras de Meñique a Ned Stark, que acabarán llevando a la muerte de Ned Stark y a la caída en desgracia de la casa Stark y casi su destrucción. Sabemos que al final la casa Stark pues va a resurgir, por algo Martin quería llamar a su última novela Tiempo de Lobos, al final va a ser Sueño de Primavera, pero está claro que lo vimos en la serie que no debe ser nombrada, que al final la casa triunfante era la Stark. Os voy a contar aquí una mini anécdota que me parece bastante graciosa. Viene la batallita del abuelo, pero bueno. El Movistar el año pasado, Movistar Plus regaló unas banderas para poner en los balcones cuando era la última temporada de Juego de Tronos. Se llamaba Juego de Balcones. Yo igual lo escribís en España, recordáis la campaña. Y entonces yo tuve la enorme fortuna de que me mandaron el pack como con las 4 banderas. Hay una bandera de los caminantes blancos que no puse, y hay una bandera Stark, una bandera Lannister y una bandera Targaryen. Bien, yo coloqué las 3 banderas en mi casa y misteriosamente, es verdad, esto es así, las dejé como colgadas, pasadas como una semana después. O sea, yo recuerdo que cuando salió justo el final del 4º capítulo, en el cual había muerto uno de los dragones, Euron había matado a uno de los dragones y como que iban a atacar la ciudad, recuerdo que la bandera Targaryen está como un poco a media asta y la bandera Stark estaba así y la bandera Lannister estaba como muy ondeante. Pues bien, como en plan como reflejo de lo que había pasado en ese capítulo. Y lo que os juro, si algún oyente alguna vez viene a mi casa, yo tenía colgadas las 3 banderas y cuando terminó la temporada, como a las 2 semanas o algo así, hubo un poco de viento y desaparecieron la bandera Lannister y la bandera Targaryen, como pasó en la serie, y solamente quedó ahora mismo en mi casa la bandera Stark. Lo cual me pareció... O sea, es súper fuerte. Me parece... esto os juro... Os juro... ¡Hola, ladrones! Os juro que es así, ¿no? Yo creo que fue por un vendaval. A ver, yo creo que, o sea, el motivo real es porque estaba como mejor atada, porque estaba puesta en una ventana como mejor atada. Estaba como la bandera Stark en un cuarto y en otro cuarto la Lannister y la Targaryen, y en el cuarto en que estaban ensambladas estaban como peor atadas. En cambio la Stark estaba muy bien ensamblada. Pero la realidad es que tras el final de Juego de Tronos, las banderas Lannister y Targaryen desaparecieron. Y como pasó en la serie, que fueron casi extintas, ¿no? Entonces todo este rollo que os he contado es para deciros que al final los Stark van a triunfar. O sea, al final del todo, como la bandera de mi cuarto que resiste, los Stark van a... Eso sí que fue un presagio, Javi, madre mía. Sí, la verdad es que es bastante mejor que el del capítulo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿para qué os vamos a engañar? Pero bueno, que... Los Stark van a ganar, pero ganar a largo plazo. En la historia actual que conocemos, los Stark están al borde de la destrucción por culpa de Meñique. Así que lo que yo os quiero plantear esta semana es estas mentiras de Meñique a Catelyn, cómo las veis en relación con las mentiras de Meñique que le harán a Stark y que al final, pues eso, van a hacer que, directa o indirectamente, que ambos personajes mueran. Sí, sin duda. A ver, claro, hay dos cosas en este punto, ¿no? Yo creo que primero, en una primera lectura no puede funcionar como presagio, ¿no? Es evidente que a estas alturas de este capítulo, cuando lo lees por primera vez, no sabes quién es Meñique, no te estás enterando de nada, o yo por lo menos no me estaba enterando de nada. Noté la medio confianza, medio desconfianza de Catelyn, y ahí te quedas, ¿no? Pero sí que es verdad que en una relectura es súper potente este inicio de Meñique para lo que sabemos que hará después, ¿no? Que su inicio sea una mentira tan, pero es que tan gorda, ¿no? Que ahora, claro, a alturas de donde estamos ya nos parece pues lo mínimo, ¿no? Comparado con el resto de mentiras de Meñique. Pero es que realmente
impacta tantísimo esta mentira en el devenir de todos los hechos de la saga que es una barbaridad. Y yo creo que sin duda no es casual que la casi primera frase de Meñique pues sea una frase que cambia tanto los hechos de literalmente todos los personajes de la saga. Así que sí, es sin duda, o sea, dices tú que no es un presagio potente, pero es que realmente es un presagio quizás el más potente que podamos tener, que es el hecho de que Meñique siempre va a mentir en su propio beneficio, y si eso implica generar una guerra, si eso implica incluso que en esa guerra se muera la persona que en teoría más ha amado en su vida, que es Caitlyn, a él le da igual, él va a seguir. Así que sin duda o sea, no es innegable que no es casual, ¿no? Que Martin nos presente a los lectores a un personaje como Meñique con una falacia tan tremenda. Bueno, y en cuanto a la teoría de esta semana, la verdad es que es una teoría que ahora debatiremos si la compramos o no la compramos. Hay argumentos a favor y en contra. Y es una teoría que la verdad, o sea, es bastante, o sea, noticiosa. O sea, yo no la había oído hasta el año pasado, que la publicamos en Los Terrenos. Por supuesto lo compartiremos en nuestras redes, como siempre hacemos, de la canción continúa. Y es que en este capítulo se nos ha hablado de Meñique, se nos ha hablado de cómo quedó herido en ese duelo con Brandon. Y a partir de ahí, pues Meñique como que desaparece de nuestras vidas de la historia, hasta que en algún momento Jon Arryn le repesca para que ejerza como consejero de la moneda, o al menos para trabajar en Desembarco del Rey, para llegar luego a ser consejero de la moneda, y aparece aquí en este capítulo como ya una persona con poder e influencia en Desembarco del Rey. Bien, la teoría esta semana es si Meñique fue incitador de la rebelión de Robert. Suena muy fuerte, desde luego la rebelión de Robert tiene grandes motivaciones detrás. La palabra aquí es incitador, es decir, la rebelión de Robert no fue su culpa, pero ayudó a hacerlo. Bien, básicamente lo que dice la teoría es que Meñique habría estado suministrando información falsa según la cual Lyanna había sido secuestrada. Sabemos que Lyanna desaparece, sabemos que tenemos ciertas dudas sobre las fechas, sobre los meses. Creemos que Lyanna podría haber desaparecido cuando iba, por ejemplo, a realizarse el matrimonio entre Ned Stark, entre Brandon Stark y Catelyn, por ejemplo. En plan, voy a ir primero voy de viaje de camino, abriendo el camino, y con esa excusa me reúno con Raegar después del torneo de Harrenhal. En fin, es unas tramas que no sabemos el detalle todavía. Por eso ha dicho Martin que no sabemos todo acerca de la rebelión de Robert. Sabemos muchas cosas, pero la desaparición de Lyanna, cómo se encuentra con Raegar y tal, son detalles que nos fallan. Entonces lo que dice la teoría es que Meñique habría difundido la información de que Lyanna había sido secuestrada por Raegar. ¿Por qué? Porque si tú difundes la información de que Lyanna ha sido secuestrada por Raegar, Brandon Stark, que era un tipo que en estos capítulos no lo hemos visto todavía mucho, pero vamos a descubrir una historia que era muy macho alfa, muy machito. Pues tenéis en la cabeza qué tipo de personas, no tengo que describirlo más, ¿no? En fin, pues ese machito sería muy herido en su orgullo de que su hermanita pequeña hubiera sido secuestrada por el malvado Rhaegar. Entonces Brandon Stark habría hablado con su padre y habrían montado la idea de ir a Desembarco del Rey a exigir justicia, y como el rey loco estaba loco, pues eso acabaría quemando a ellos y a Albert Arryn, que era el heredero al Valle de Arryn, que siempre nos olvidamos de él, acabando siendo ejecutado sin juicio, lo cual Aerys, además alimentado por este hecho, pues querría más sangre y querría pedir además las cabezas de Robert Baratheon y de Ned Stark, y todo eso provocaría que Jon Arryn soplar el cuerno, por decirlo así, y empezara la rebelión de Robert, ¿no? Entonces eso, todo hubiera sido porque Meñique habría sido el que habría difundido las fake news, que diríamos ahora, los bulos, las noticias falsas, las paparruchas, que es la traducción de fake news al castellano, de que Meñique habría sido Lyanna habría sido secuestrada. ¿Por qué? Pues evidentemente para perjudicar a Brandon Stark, al cual odiaba después de haberle herido. La teoría se desarrolla mucho más. Está el ensayo en Los Siete Reinos. Yo luego voy a dar mi opinión. Pero bueno, antes de ello, a ver qué os parece a vosotros esta teoría. Pues yo realmente lo estoy flipando un poquito.
porque no tenían conocimiento como tal esta teoría. Obviamente, como siempre, antes de preparándonos los podcasts, buscamos frente a lo que tengamos del guión y demás para preparar un poquito los temas. Y en este caso, pues precisamente he ido a parar al ensayo que nos menciona Javi de los 7 reinos, y realmente es que te lo explican de una manera, en plan punto por punto, del por qué la persona que hace el ensayo cree que Meñique fue la persona incitadora, que realmente, a ver, está un poquito cogido con pinzas y demás, pero te lo terminas un poco creyendo. O sea, nos muestra que realmente al final Meñique sentía que le habían robado a Caitlyn, que no le hacía falta, por así decirlo, el ir y pararse y decir, va a haber una... O sea, como incitar a que hubiera una rebelión, sino él lo que hizo fue, voy a, por así decirlo, tocarle un poquito las narices a Brandon Stark, porque sé que si yo invento esto, o sea, si yo voy por ahí diciendo esto, simplemente con que él lo escuche, como decía Javi, Brandon al final es un Stark, no es Ned Stark. Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, Ned Stark está influenciado por Jon Arryn totalmente, pero los Stark, y nos los muestra el mundo de Hielo y Fuego, nos los muestra Fuego y Sangre, son berserkers prácticamente. O sea, son hombretones gigantes que para ellos el macho es el que decide todo prácticamente, y Brandon pues no es la excepción. Por lo tanto, con que Meñique le logre meter el gusanillo, a partir de ahí yo lo que... A ver, si esto fuera cierto, que ya veremos, no sé si algún día Martin lo diga o no, muy probablemente sea solamente pues algo que un fan se imaginó, que realmente coinciden muchos factores. No necesitamos que todas las teorías de internet sean ciertas, pero nos dan para debatir este tipo de cosas que están bastante guay. Que precisamente al final pues se le haya salido un poco de las manos lo que él creía que era simplemente molestar un poco a Brandon, quitarse por derecho, por así decirlo, a Brandon de en medio, y se le ha ido de las manos hasta el punto de llegar a esa rebelión y a quitar a los Targaryen del trono y demás. Como lo digo, a mí esta teoría, pues no, la verdad no la había escuchado hasta el momento, la he leído pues en el ensayo y me ha parecido plausible, no cierta, pero plausible. Sí, es lo que dices tú, Santi. Cuando lees este ensayo, al final como que lo vas leyendo punto por punto y casi te acaba convenciendo, ¿no? De lo bien elaborado que está. Pero yo sin duda no acabo de asimilar esta teoría, no acaba de gustarme en sí, porque creo que responde un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Al hecho de querer culpar a un solo villano de todo lo que pasa. Y es que el hecho de crearse la mentira de que Rhaegar secuestró a Lyanna, yo creo que hay suficientes factores que pueden explicarlo, que no, para los que no tiene que aparecer Meñique para nada, ¿no? Yo creo que el hecho de esa mentira responde a pues el hecho de que la familia de esa chica pues quiso proteger su honor de alguna forma, ¿no? De decir, no es que mi hija se haya escapado con el príncipe que encima está casado, etcétera. Mi hija que además está prometida a otro señor, sino que este señor pues la ha secuestrado, ¿no? Además, sabiendo que ya se estaba fraguando toda esta revuelta de esas casas, lo hemos comentado en otro podcast, el hecho de que la rebelión de Robert ya estaba en marcha. Bueno, no se llamaba la rebelión de Robert, pero todas esas casas, esa alianza de casas en contra de la dinastía ya estaba en marcha muchísimo antes del secuestro de Lyanna, ¿no? Y además yo creo que también responde a lo que se contó a posteriori, ¿no? Esa leyenda del secuestro del malvado Rhaegar secuestrando a la pobre norteña, responde a lo que se contó a posteriori, ¿no? Una vez que Robert ganó la guerra, o mientras la estaba luchando, necesitaban una historia, ¿no? Todo héroe, ¿no? Todo rey necesita una historia detrás para que los bardos la canten y para que el pueblo la aplauda, y yo creo que la historia que
tuvieron que alimentar fue esa, no fue del pobre hombre que ha perdido a su prometida y que llora el resto de su vida por la amada, ¿no? Y creo que eso es suficiente para explicar por qué se cuenta en Poniente que Lyanna fue secuestrada, ¿no? Si queremos aquí añadir un componente de, pues, de alguna forma Meñique pudo, pues, meter cizaña en medio para molestar a Brandon, pues no te digo yo que no es algo que digas no pudo haber pasado, no, sí, pudo haber pasado y de hecho es muy plausible, quiero decir. Meñique estaba en una situación de rencor, de odio hacia Brandon y quizás viendo lo que ya se estaba empezando a comentar, pues dijo, pues aprovechamos esto, como siempre Meñique aprovechándose del caos que existe a su alrededor, pues dijo, pues mira, voy a avivar esta llama, no digo que no, pero sin duda creo que se puede explicar todo lo que pasó sin tener en cuenta la influencia de Meñique, que además creo yo que comparada con todo lo que estaba pasando, pues es casi anecdótico. Sí, la verdad, lo último que ha dicho Berta estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy con Santi, yo no conocía esta teoría, sabéis de sobras que no soy muy fan de las teorías, no la conocía, pero creo que lo que ha dicho Berta es perfecto, es decir, que es plausible, sí, es plausible, pero de todas maneras yo creo que la influencia sería mínima y además, ya lo digo, como creo que ya lo dije en su día cuando discutimos el tema de la daga y Joffrey y todo el rollo. El hecho de que pensemos que Meñique es el autor detrás de todo lo que hay, desluce precisamente esas ocasiones en las que realmente lo es. Si todo es cosa de Meñique, es como todo lo ha hecho un mago. Nada es especial y nada es importante y nada es realmente... deja de emocionarnos. En el momento en el que Meñique es el que ha hecho lo de la daga de Joffrey, ahora resulta que es el incitador de la rebelión de Robert, mañana es el que le robó yo qué sé, las alpargatas a Ned, al final llega un momento que dices, ya no me sirve, o sea, el hecho de descubrir qué es de Meñique y qué no lo es, o que se nos vaya descubriendo conforme leemos, ostras, pues esto sí que era Meñique, ostras, pues esto no lo era. Es lo que realmente yo creo que da como potencia a esos momentos. Si no, se desluce totalmente y se diluye. Entonces yo, sinceramente, no lo creo. Y si es así, me parecería un error. Así lo digo de claro, lo digo con las consecuencias que puede tener, pero me parecería un error que realmente Meñique en ese momento, en esa etapa, por soltar 4 rumores de que tal, ya fuera el que ha creado, el que ha incitado la rebelión de Robert. Ostras, me parece darle un mérito que por otras cosas merece, pero desde luego por esta pues no lo veo. Y volvemos a lo mismo, la casualidad es importante. Siempre lo digo, los personajes se tienen que equivocar, los personajes tienen que fallar. Esto es lo mismo, las casualidades se tienen que dar, los errores tienen que ocurrir. Otra cosa es cómo reaccionen los personajes con esos errores, qué decisiones tomen los personajes con esos errores. Eso es lo bonito, eso es lo interesante. ¿Qué va a hacer Meñique en el momento en el que se entera de que Bran casi lo matan con una daga y tal? Eso es lo bonito, saber qué decisión va a tomar, qué va a decir. Si está todo pensado desde el principio, pierde. Entonces hay ocasiones en las que sí, por ejemplo, lo de Jon Arryn, que nos quedamos todos picuotos, y hay otras cosas pues que no le veo yo más el sentido. Por eso las teorías, pues bueno, en fin, son las que son. Pero desde luego yo, ya me veis que estoy muy apasionada, pero es que no lo compro, lo siento. A ver, esto es un tema interesante. Yo comparto mucho y cada vez más lo que ha comentado Berta, y yo lo que Bea es la gran defensora de no tiene que haber alguien detrás de todo, no tiene que haber una mente maestra que controle todo, porque al final la historia no vale mucho si una sola persona, sea Cuervo de Tres Ojos, sea Meñique, sea Varys, es el responsable de todo lo que ha pasado, ¿no? Eso no creo que no es bueno para una historia. Lo que pasa es que, a ver, yo defiendo esta teoría, o creo que esta teoría puede tener su sentido, ahora diré como lo contrario. Porque lo que menciona el ensayo es que Meñique no hace esto en plan para iniciar una rebelión de Robert. Meñique no hace esto porque piense que la consecuencia va a ser que Robert va a derrotar a los Targaryen. Porque de hecho al final, para el bando Stark, pues venden el pie de Brandon y Rickard, pero acaban con este rey loco, como es Aerys, ¿no? O sea, evidentemente los Stark pierden mucho más de lo que ganan en la rebelión de Robert, pero
porque pierden mueren tres. Bueno, de hecho la rebelión de Robert empieza después de la ejecución sin juicio de dos Stark, el Lord Protector del Norte y su hijo siguiente, Lord Protector del Norte. Pero bueno, a mí lo que me interesa de la teoría es que dice que esto podría ser un comentario despechado, en plan, ya que el Brandon casi me mata literalmente, o sea, está a punto de morir, voy a intentar malmeter, provocándole, diciendo que su hermanita, a la que tanto quiere, resulta que ha sido secuestrada. Lo cual le va a cabrear y va a hacer que muera, porque este tío no tiene dos dedos de frente, es muy buen luchador pero no es muy listo. Entonces, pues de esta manera, pues seguro que se mete en líos, ¿no? Y eso genera una bola de nieve que termina con la rebelión de Robert. O sea, en el ensayo lo compara con la muerte de Ferdinand en la primera, que al final acaba con la Primera Guerra Mundial, ¿no? La muerte de un político, de un rey, al final provoca una guerra mundial, que fue la Primera Guerra Mundial de la historia. Entonces, a mí esa parte o sea, como que no es una cosa que Meñique ya tuviera todo planeado, sino que fuera como una mentira pequeña. Quizás su primera mentira, y al darse cuenta de los efectos luego haría más, pero bueno, lo que haría todo. Pero lo que a mí es que llevo un tiempo buscando y no he encontrado el enlace, pero me suena mucho que a George Martin le preguntaron, bueno, ¿y qué estuvo haciendo Meñique durante la rebelión de Robert? Y la respuesta de Martin fue, básicamente, no se dijo nada, pero en plan, se estaba recuperando de las heridas de Brandon, porque estaba al borde de la muerte, recordemos. Tiene esta relación con Lisa esa noche, seguramente la dejara embarazada y Hoster Tully tuviera que darle el té de la luna para que tuviera un aborto, porque evidentemente Lisa Tully no podría acostarse y tener un hijo con alguien de tan baja estofa, con alguien de una clase tan baja como Meñique, que es un noble por los pelos, mientras que los Tully son los señores de las tierras de los ríos. Pero después se estaba recuperando las heridas. No he encontrado exactamente el enlace, pero me suena mucho a Martin diciendo eso, y lo que recuerdo es que cuando vi eso fue después de haber leído este ensayo, y mi sensación fue, Martin como que no quiere engordar a Meñique, en plan eso, de que Meñique tuviera que ver algo con la rebelión de Robert. Porque tengo la sensación de que quien hizo la pregunta conocía esta teoría e igual quería que Martin le diera pistas sobre ella. Yo creo que es posible que sencillamente a Martin no se le ocurriera. O sea, a Martin esta teoría podía ser posible, pero mi sensación es que él tenía pensado desde el principio de la historia la rebelión de Robert por una serie de causas. Como hemos dicho, sabemos muchísimo, sabemos mucho más de lo que realmente, si nos ponemos a pensar, sabemos muchísimo de la rebelión de Robert, pero hay un par de detallitos que nos faltan. Y entre estos detallitos son la desaparición de Lyanna y por qué tan rápido entienden que es un secuestro, aunque un macho alfa como Brandon, pues seguramente no asumiría que su hermanita, a quien vería como una niña pequeña, ya le gustan los chicos mayores. Entonces yo creo que surge de ahí. Pero bueno, pero que hay un par de detalles en la rebelión de Robert que no conocemos, que Martin sí, que nos lo va a contar en el futuro. Entonces ya digo, por terminar este rollo que os he soltado, Teniendo mi Veredicto es una teoría que me gusta mucho. O sea, no me gusta mucho, me gusta. Creo que podría ser posible. Creo que no convertiría a Meñique en una mente maestra detrás de todo. Creo que sería coherente con el personaje de Meñique. Creo que hay medios, motivos, oportunidad. Pero creo que no es cierto. Sí, es que es lo que dices tú, Javi. Es una teoría muy bien construida, ¿no? Y en cuanto la lees, te paras a pensar que quizás no tanto, ¿no? Quizás no tanto como cuenta el ensayo, pero sí que a algún nivel sí que te convence, ¿no? De que quizás Meñique no es esa gran mente detrás de todo, pero sí que hubo algo que nos queda por saber, ¿no? Pero bueno, Meñique y también Varys, que también aparecían en este capítulo, son dos personajes clave que se nos han presentado hoy y de los que estoy segurísima que no pararemos de hablar a partir de ahora, porque muy pronto será también Ned Stark el que se enfrente a estos dos. Así que por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Podéis dejarnos ya las preguntas referentes a los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. También podéis usar el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.